A partir de ahora y hasta la medianoche comienza Dante de 10. La mejor manera de terminar tu fin de semana. Dante Gebel En Radio 10. Hola querida gente, muy buenas noches. Otro domingo más. Cuando pasaron poquitos minutos después de las 22, aquí estamos en toda la República Argentina, en la radio más potente que ha dado esta querida república, y nosotros estamos aquí haciendo compañía como siempre, acompañándote. Le puse una S de más, haceme acordar que me sobró, debe ser que me sobró de la semana pasada. Yo te la guardo. Y vamos a seguir hasta las 12 de la noche del día de hoy. ¿Cómo le va, Camilo Quintana? ¿Bien? Me va muy bien, Dante, contento. Muchas gracias nuevamente por invitarme a ser parte de este programa maravilloso. Un placer, qué lindo es invitarte, así no te tengo que pagar. Exactamente, por invitación únicamente. ¿Ah, sí? ¿No nos van a pagar? Mira. ¿No cobramos? Por favor, Gastón, no. esto es por amor al arte. Hoy aportaré poco, entonces. Por amor a la cultura. ¿Cómo va, Gastón? ¿Todo bien, Dante, muy bien. Feliz. Cada domingo es una fiesta. Esto, ¿Qué ¿no? dice doña Zunilda? Feliz. La mamá de Gastón, No sabés. fanática de Diango, posiblemente el papá de este señor. Sí, así como me ven, ¿eh? Mamá me dice, no puede ir a la verdulería. No puede ir, la paran. Dice, usted la mamá del sinvergüenza. Del sinvergüenza aquel que expuso los secretos familiares. Sí, obvio. Hoy tenemos dos grandes invitados. Vamos a charlar. Hoy va a ser, acordate lo que yo te digo. A ver. Cuéntame, Dante. Hoy podría ser, dirían los socios del espectáculo. Sí. Diría ¿qué más? La Roca Salvo. Sí. Jorge Real. Hoy podría ser uno de esos programas que más repercusión tenga. ¿En serio? ¿Tan fuerte es? Y porque estuve hablando con los invitados un poquito antes de salir al aire y qué pasó? Y ambos dijeron, vamos a ir a fondo. ¡Upa! Uno de ellos es Pablo Echarri. Pablo. Pablo claro. Echarri dijo, yo no voy a hablar de la inmortalidad del cangrejo. Dice, si es para hablar de mi carrera, no tengo ganas. Va profundo, Pablo, hoy. Y le ¿En digo, serio? no, pero te quiero decir, vamos a hablar de la cultura, porque hoy vamos a hablar de la cultura y de todo Bien. este tema que hay de si el Estado, el gobierno está en contra de la cultura, que los subsidios Sí, se han señor. quitado, todo el tema del Inca, de todos los empleados que tenía el Inca, etcétera. De todo eso vamos a hablar y quiere ir a fondo nuestro Pablo Echarri, que es no le voy a decir combativo, pero es un tipo que sabe lo que quiere, No. cómo lo quiere, dice yo no tengo nada que perder. No, y que conoce la materia. Sí. Claro, porque nosotros cuando invitamos gente para hacerle una nota, siempre le decimos, no vamos a transitar los rieles necesariamente de la política, a pesar de que esto es Radio 10, es el Grupo Indalo. Uno podría pensar, sí o sí, me van a poner de uno u otro lado de la grieta. Claro. Y nosotros dejamos en claro desde el primer programa que Sí, salimos señor, al aire sí, señor. que íbamos a transitar por la mitad, o sea, no ser grises ni tibios, sino no necesariamente a esta hora meternos en temas álgidos, en temas que son difíciles, porque esta hora es para relajarnos, para pasarla bien. Esa era la propuesta. En el caso de Pablo Echarri me dijo, bueno, pero yo quiero hablar de este tema, quiero Claro. hablar del Ok, tema de... ok, se quiere expresar. De la cultura, de cómo se está erosionando la cultura, yo quiero decirlo. Andrea del Boca también, Andrea del Boca es la actriz por excelencia de las telenovelas, de aquellos que nos criamos mirándola. Sí, crecimos. Y que también vamos a preguntarle a ella qué piensa con este cambio que hay en la manera de ver la cultura, en la manera de no sé si la cultura en sí misma, palabra que está bastante Trillada, desgastada, maltratada. Trillada. Pero sí vamos a hablar de eso, de lo que tiene que ver con el acervo cultural del país. Y hay dos opiniones, una Andrea del Boca y otra Pablo Echarri. En un ratito hablamos con los dos respecto a todo esto que está pasando de fondo. Ahora vamos a meternos más en el tema en un ratito. ¿Les parece? Me Sí, parece señor. genial. Además, yo lo digo como extranjero en Argentina. Argentina es un país muy rico en todo lo que es la cultura y han exportado esa cultura de alguna manera a través de muchas expresiones, ¿no? El deporte, la música, las telenovelas y producciones. Importante que se conserve esa buena cultura argentina. Sí, señor. Sí, señor. Y creo que... Sí, decime. Son voces muy autorizadas también, digámoslo. Claro. Pablo siempre se alzó, él tiene una opinión muy marcada, muy clara desde el momento uno. Andrea también. Y yo creo que tienen un background que los autoriza a hablar. Si yo salgo a hablar de cultura, a lo mejor decir quién es este flaco. Ellos dos son voces Y muy se les ha de mucho pegado, peso. se les ha pegado mucho a ambos. Sí, A Andrea se ambos, le pegó claro. mucho, le vamos a preguntar por aquella vez que dicen que cobró un contrato para hacer una novela en el canal del Estado que después nunca se hizo. Así es. Que Andrea dice que eso de alguna forma afectó la salud de su papá, Wow. don Nicolás, donde empezó a sentirse mal porque las acusaciones.
fueron momentos muy difíciles. Claro, es difícil. De todo eso que alguien está diciendo, ¿pero de qué están hablando? Bueno, ahora no vamos a aclarar todo. Pero la cosa es que el anclaje es la cultura y hay que poner en claro, blanco sobre negro y negro sobre blanco, de qué es la cultura, y para eso es la editorial del día de la fecha, que arranca así. La editorial de los domingos. Página 3. Bueno, Michael Serres, filósofo e historiador francés, dijo lo siguiente: si vos tenés un pan y yo tengo $1 o $1, y yo voy y te compro el pan, yo tengo el pan y vos te quedás con el dólar. Ahí ves el equilibrio en el intercambio, ¿no es cierto? Esto es, A tiene $1 y B tiene un pan, y a la inversa, B tiene un pan y A tiene $1, ¿no? Es el equilibrio perfecto. Pero si vos tenés un soneto de Berlín o el teorema de Pitágoras y yo no tengo nada, si a mí me los enseñás, al final de ese intercambio yo tendré el soneto y el teorema, pero vos también te lo conservaste. Me lo enseñaste, pero también te lo quedaste. Entonces, en el primer caso, ¿qué hay? Hay equilibrio, porque es mercancía, un pan por $1. En el segundo, ¿qué hay? Hay crecimiento. Eso es cultura. La cultura es compartir. Ahí es cuando se crece. ¿Te hace sentido el ejemplo? Totalmente. La cultura no se puede vender. La cultura se transmite, no se puede vender necesariamente. Es decir, me voy al teatro, me hice una membresía para ir al Teatro Colón. Me están vendiendo la entrada, sí, pero lo que vas a ver ahí no te lo pueden vender. Bien. Y tú te lo llevas y también se queda. Y se queda. Y no se acaba. Nunca se acaba. Qué lindo. En Argentina, cada 29 de julio se celebra el Día de la Cultura Nacional en homenaje a la muerte de Ricardo Rojas en 1957. El intelectual es considerado uno de los escritores, historiadores y políticos que le han dejado uno de los mayores legados culturales a todos los argentinos. Hablo de Rojas, que describió a la cultura del país como una amalgama de las tradiciones populares indígenas y las tradiciones que poseían los inmigrantes europeos de la época, los que bajaron de los barcos, ¿no? El antropólogo británico Edward Barnett Taylor define la cultura como un complejo conjunto que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral. Fíjate que la moral también es parte de la cultura, porque uno piensa la cultura es un libro, las leyes. Y él continúa y dice, los sistemas de producción y distribución de la riqueza, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el ser humano como miembro de una sociedad, eso es cultura. Un cacho de cultura, decía Clemente de Caloy, ¿te acordás? Un cacho de cultura. Uno no quiere pecar de nostálgico, porque al fin y al cabo la historia es dinámica y el mundo está en un permanente cambio todo el tiempo. Pero hubo una época cultural muy fuerte en nuestro país, y sobre todo en lo artístico, música, poesía, como decía Camilo recién, cine, teatro, donde nosotros exportamos mucho, e incluso literatura. El acervo cultural, patrimonial e histórico con el que contamos en la República Argentina nos permite entendernos nosotros y entender mucho por qué somos como somos. Julio Cortázar dice, la cultura es el ejercicio profundo de la identidad. Ahora, no se trata solo de privilegiar lo autóctono, rechazar lo de afuera, porque a veces se pensaba, especialmente, ¿te acordás? Durante los gobiernos de facto, estábamos transitando la guerra en Malvinas, que se decía únicamente música nacional, porque Claro. había que exacerbar la cultura autóctona. Como mantenerla y conservarla. Claro, se permitían temas en inglés. No, la cultura es una exportación e importación todo el tiempo. Ok. Y entender y disfrutar de nuestra riqueza histórica y cultural es cuando eso nos permite adaptarnos mejor a las influencias culturales extranjeras. Porque se complementan, en lugar de copiarlas, se complementan. Bueno, la cultura incluye, insisto, las manifestaciones artísticas, la forma en que nos expresamos, el lenguaje, el modo de ver, de responder ante las cosas, nuestros mitos, creencias, como decíamos recién, nuestro conocimiento del entorno natural, social, nuestros gustos, costumbres. La cultura es más que tomar mate.
en el análisis de las desigualdades de clases, en la moda, en los descubrimientos arqueológicos, tecnológicos, en los museos, en la gastronomía. Renunciar a eso nos dejaría huérfanos de identidad y perderíamos una parte importante de nuestro valor como individuos. Como decía el gran Gabriel García Márquez, sostenía que la cultura es el aprovechamiento social del conocimiento. Yo no sé si alguna vez escucharon hablar de las neuronas espejo. ¿No? En 1996, Giacomo Rizzolatti, un conocido neurólogo de la Universidad de Parma, en Italia, él descubrió un grupo de neuronas que se activaban solo cuando las personas, y ojo, y también los animales, observaban la conducta o las expresiones emocionales de sus semejantes. Cuando vos ves algo que el otro hace, hay unas neuronas que se conectan, que se les llama neuronas espejo. Y como que empiezan a copiar ese comportamiento. No, pero nos permite comprender, Ah, ok. no las copia, pero nos permite comprender el comportamiento Del otro. Del otro, Ok, sí. el semejante. Exacto. Y las neuronas espejo no solo nos permiten comprender el comportamiento de los demás, sino imitar determinadas acciones para aprender, además de ayudarnos en la interacción social. Es como que vendrían a ser los ladrillos sobre los que se construye nuestra cultura, ¿no? Para que se transmita de generación en generación. Y nuestra cultura determina lo que somos, la manera en la que procesamos la información, incluso lo que sentimos. Entonces, toda expresión cultural y social es producto de nuestro cerebro. Una canción, una pintura, un libro, conforma la esencia de un momento histórico que a la vez es una muestra de nuestra cultura artística. No sé si hace sentido. Claro. Pero también se puede analizar cómo y de qué manera fueron creadas, qué mecanismos neuronales dan forma a la inventiva, a la creatividad y cómo a su vez estas manifestaciones artísticas son capaces de emocionarnos en la actualidad. La cultura de hoy pasa. Hoy hablas de cultura y nuestros pibes te dicen, nuestros hijos dicen, bueno, es el acceso a la tecnología. Ok, ¿eso sigue siendo cultura? ¿O es una cultura que ya viene depreciándose, se le baja el precio? Porque también tiene una suerte de Es calidad. verdad, yo no le bajaría el precio, porque es cultura. Nuestros hijos tienen otro tipo de cultura, es otro tipo de... Claro, lo que pasa es que por los medios quizás la globalización hace que adapten más fácilmente otros aspectos de culturas extranjeras y se va diluyendo un poco la cultura autóctona, ¿no? Claro, exacto. Claro. Pero tienen acceso a una cultura Claro. universal. Sí, 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 Ok, la tienen, entonces claro. lo que antes era leer un libro, que era eso te forma, eso es cultura. Hoy googlear algo, wiki o Bueno, eso inteligencia vamos a artificial. hablar. A esa Ay, conclusión ay, vamos a ay. llegar, ¿eh? Porque el punto es cómo procesar toda esa cantidad de información que circula por Google, como decís, por TikTok. Claro, ¿no? claro. A ver si eso fomenta la imaginación y la creatividad y la búsqueda o no. Porque hoy no parecería ser importante acumular conocimiento. Hoy es googlear, como vos decís. Es suficiente. ¿Cómo es que decía un amigo? No hay que saber, hay que... Sí, hoy en día no hay que saber, hay que buscar. Hay que buscar. Hay que saber buscar. Exactamente. Sí, hay que saber. No, tú ya no necesitas saber nada. Pero es Lo preocupante. buscas en la red y ya. Pero es preocupante. Digo, está bueno que tenemos motores de búsqueda. Claro, acceso a esa Pero información. nos queda algo, a nuestros hijos les queda algo. Claro. Bueno, Porque hay una velocidad. la siguiente pregunta es, lo que nos queda, lo que nos ha quedado a los que hemos estudiado historia argentina, 1810, ¿nos sirve de algo saber esa fecha, recordarla? No sé, pero la sabemos. Y es parte de Yo nuestra no sé si cultura. la cultura es utilitaria, si sirve. Claro. Es lo que hablábamos en broma el otro día. ¿Sirve aprenderte el pi 3,14? Claro. No sé si es utilitario, pero la cultura, parte del acervo cultural, es tener resto, es tener Identidad. y capacidad para hablar de todo, ¿no? De picotear superficialmente o playito todos los temas. Claro, claro, también. ¿Cuántos periodistas tenemos que te das cuenta que no leyeron un libro en su perra vida hace 40 años? ¿Te das cuenta por el léxico? Sí, la gente que tiene hoy en día acceso a un micrófono, a una cámara y dicen cualquier barbaridad. Y te das cuenta que no tienen ningún acervo cultural, no tienen nada, no tienen base. Porque hay una velocidad con la que se consumen estos saberes que convierte en culto a quien domina la tecnología. Pero domina la tecnología, no la cultura. Ahora, yo no te digo que está bien o está mal, ¿eh? No. es un juicio de valor. Te No, digo está bien. cómo es. Los antropólogos dirían que los libros no vuelven más culta a una persona, porque ya que cada comunidad tiene su cultura. Pero hay una frase de nuestra querida
Mercedes Sosa respecto al tema que dice: la cultura es lo único que puede salvar un pueblo, porque la cultura permite ver la miseria y combatirla. Wow. Permite distinguir lo que hay que cambiar y lo que hay que dejar. Entonces no es cuestión de, yo te puedo mencionar el fragmento de 100 años de soledad, guarda. Claro. No, ¿para qué sirve la cultura? Claro. Independientemente de que parezca que no fuera utilitaria, que no fuera, ¿para qué me sirve aprender que San Martín cruzó los Andes? Bueno, en primer lugar te hace un tipo, cuando digo un tipo no lo de género, te hace una persona capacitada, preparada para hablar muchos temas, pero después también te enseña a tener una perspectiva correcta de la vida, de la sociedad, de lo que está bien, de lo que, como decía Sosa. Y entender el porqué de las cosas. Y entender el O sea, porqué. no solamente que cruzó, sino por qué, qué circunstancias y todo eso te acerca un poco a esa persona y el por ende al entorno. significado de las cosas. Exacto. Ahora, tampoco creo yo que es necesario pasar por una universidad para ser culto e intelectual. Como no es lo mismo que ser doctor que ser docto. Claro. La mejor universidad es la vida. O los que decían que habían estudiado en la Universidad de la Calle, ¿te acordás? Tampoco estoy desmereciendo la universidad. Digo que no necesariamente un universitario es un tipo culto. Antes, cuando éramos pibes, había una selección de libros y de enciclopedias que junto con el colegio te daban una información básica e intelectual. Yo soy de la generación que nos hacían leer La planta de Naranja Lima Oh, sí, qué lindo. y Platero y yo. Sí. Platero y yo, ese sí lo conozco. Mínimo. Sí. Si no leías eso, no habías ido a la escuela. ¿Cómo lloraba con ese libro? Lo El leí mil burro veces, platero. siempre llorando. Hoy, además de esos conocimientos adquiridos, ser culto implica una constante actualización e incorporación de nuevos saberes, porque la cultura, no sé si la cultura, el saber, se va desactualizando tan pronto como se escribe. Eso dices Claro. tú siempre. La información, así como sale, se desactualiza. Y agarras un libro de astronomía hace 10 años y es obsoleto. Exactamente. O un mapamundi, ¿te acuerdas del mapamundi? Un mapamundi de hace, ¿qué te digo? También una década atrás Sí. es obsoleto. Ya cambiaron los mapas. Cambiaron los mapas, desaparecieron países, cambiaron naciones. O sea, la capacidad de expresar lo que uno sabe o siente y de abrirse a la diversidad es un atributo de la persona culta. Es decir, yo estoy listo para aprender, tengo la mente abierta y para desaprender, ¿eh? Porque no es que el saber no garpa, como se dice en la jerga, el saber es condición de la persona culta, pero que la persona culta es aquella que actualiza los conocimientos, no que es una persona necia. ¿Viste como esos médicos que había? Cuando yo era chico, mi mamá decía que había pediatras que no se actualizaban. Ujú. Entonces eran esos viejos que habían estudiado hace 40 años atrás y decía, al nene hay que envolverlo como un musulmán. Y entonces estaban los nenes... Entabacarlo lo llaman. Lo creo. Sí, entabacaban. Sí, quedaban entabacaditos. Era como un habano, tabaco, un sí, habano. un abanito. Y otros médicos iban, hacían actualizaciones, nuevos máster, y ahí se daban cuenta que no, ahora convenía al niño mantenerlo suelto, hasta cómo tenían que dormir, boca abajo, boca arriba. Eso Fue cambió cambiando. también, Sí. sí, es cierto. Porque tenía que ver con la actualización, con Nuevos estudios. nuevos descubrimientos. Después de que Claro. lo que estudié en la universidad es así. Ahí cuando sos un necio universitario. Ah, ok. Estar informado es parte de ser culto. Saber pensar divergentemente. Entonces, para mí ser culto es adaptarse al medio en el que se vive para poder interpretarlo y transformarlo según las necesidades y los deseos. Pero es un proceso que necesita la comunicación entre la gente, entre los individuos, entre los grupos que comparten conocimientos, actitudes, experiencias, emociones. No estamos solos y para comprender lo que pasa a nuestro alrededor necesitamos saber lo que piensan, sienten y hacen los demás, no solo nuestro entorno más cercano, porque a veces los médicos se empiezan a juntar con médicos, los religiosos se juntan con otros religiosos y se vuelven un grupo de ignorantes en un gueto. Oh, qué Claro. fuerte eso. Eso pasa muchas veces. Claro. Si solamente me rodeo de semejantes. De gente que piensa igual a mí. Claro, claro. Entonces, Semejantes en el claro, sentido, claro, de pensar. ya sea peronista, kirchnerista, evangélicos, católicos, judíos ortodoxos, pero me empiezo a juntar con gente como yo. Y quiero gente que piense como yo. Y se va haciendo un gueto. Y como que uno se aísla culturalmente de los Y demás. te aislás culturalmente. Entonces, entender el mundo solo a través de lo que nos pasa a nosotros y a la gente que piensa como nosotros es subjetivo, es una percepción pobre, incompleta. El amor, la amistad, la solidaridad, el aprender y descubrir cosas nuevas,
de cómo disfrutan y padecen los demás. Todo eso yo creo que nos hace personas cultas. Yo hace poco leí un artículo que escribió el fallecido periodista español Jesús Quintero. ¿Recuerdas Jesús Quintero? Sí. Él decía, siempre ha habido analfabetos, siempre. Pero la incultura y la ignorancia siempre se han vivido como una vergüenza. Mi papá decía, no me haga firmar, porque yo estudié hasta 4º grado y mi firma parece la de un nene. Me da ternura cuando lo recuerdo. Él se avergonzaba de no haber sido un tipo culto, ¿no? Y es cierto que nunca como ahora la gente nunca presumió de no haberse leído un libro en toda su vida. Ahora te lo presumen los pibes. De no importarle nada. Nada que pueda oler levemente a cultura, que le exija una inteligencia mínimamente superior a la de un primate. Oye, como te dice, yo no leo ni el libro, está loco. Los analfabetos de hoy son los peores. Porque en la mayoría de los casos han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Claro. Y lo peor es que creen que no lo necesitan. Qué fuerte. Eso es Son lo peor. analfabetos por elección. Claro. Mi papá fue analfabeto porque no le quedó opción. Le tocó irse a trabajar seguro temprano y no pudo terminar No la pudo. escuela, sí, claro. Nuestros abuelos eran analfabetos, no porque decían, yo voy a ser analfabeto, es mi sueño. No, porque no tenían acceso. Claro. Hoy son analfabetos por elección. Si hoy en día el que no Analfabeto. estudia es porque no quiere, inclusive. Porque tenés acceso. A través virtual y todo, hay universidades en todo lado. Entonces, cada día son más. Y la tecnología compite porque le ofrece programas pensados para una gente que no lee, que no tiene un céntimo de cultura. Vos fijate cómo transitan las falsas noticias, porque hay toda una generación que lee títulos. Claro. Lee títulos. No mira tráiler de cine, mira teaser de Claro. 15 segundos. Que se distraen, se aburren, no asimilan. Y tiene que ser títulos. Por eso hay un periodismo de videograf. Porque no importa lo que diga el tipo. Importante, Tinelli confesó, estoy amargado. Esto che, ¿viste que se está por matar Tinelli? Dice que está amargado. No. Nadie leyó. No, Nadie leyó. no importa el porqué, solamente el highlight. Es el título. El titular, claro. Entonces, todo está pensado en esa mayoría. Todo es superficial, frívolo, playito, elemental, primario, para que toda la gente lo pueda entender y digerir. Para mí esto es yo digo siempre, un ejemplo claro de ignorancia pluralista. O sea que nuestros hijos piensan, yo no soy el único que no lee un libro. Mis amigos tampoco leen. Claro. Mi maestro dice que no hay que leer libros. Somos millones los que no leemos. Ahí cuando se pretende hacer de la ignorancia una virtud. Bueno, yo como estiércol, no porque me guste, sino porque 1 millón de moscas no pueden estar equivocadas. Entonces, cuando haces de la ignorancia una virtud es grave. Claro. Es grave. Terrible, Dante, terrible. Porque no es que uno es más canchero porque habla mal, porque no tiene la menor idea quién fue el premio Nobel, porque no tiene la menor idea quién fue el prócer. No te hace eso más canchero, más vivo, más listo, el más listo de la cuadra. Te hace un ignorante por elección. Que insisto, a diferencia de nuestros abuelos o algunos bisabuelos, pobrecitos no podían acceder. Mi mamá terminó 6º grado de la escuela primaria. Cuando ella era chica había hasta 6º grado nomás. Y se lamentaba no haber ido nunca a una facultad, a una universidad, pero eran súper pobres y no pudieron. Pero ella se devoró todos los libros que había en Argentina. Tuvieron que traer más porque se los leyó todos. Y ese amor por la lectura me lo contagió la vieja. Primero con novelas de Emilio Salgari, de Julio Verne, Mark Twain. Y empecé a leer, y después ensayos, después tesis, O sea, después... en tu casa había una cultura de leer. Hay que leer. Claro, exacto. En el verano usted me va a leer mínimamente 10 libros, me decía la vieja. Y lee, porque no había streaming, no había nada para distraer. Claro. Y le voy a tomar lección del libro. Quiero que me diga qué dice el libro. Sí, claro, a veces era por obligación, hasta que empecé a leer con placer. Claro. De manera aleatoria, lo que sea. ¿Qué hay para esto? Y a veces me voy a leer de vuelta a Sandokan. Yo me leí hasta Mujercitas. Porque era lo que había para leer. Claro, cualquier De novela. la colección Robin Hood, ¿te acordás de los Sí, libros amarillos? Me leí todo lo que había, las fábulas de Esopo. Después leí libros que hablaban de psicología, picoteé un poquitito sobre Freud. Era lo que había. De repente vos decías, no me quedó nada. Llegué a la vida adulta y me doy cuenta que hay un depósito ¿Qué te por ahí. sirvió? ¿Qué hay? Están allá, claro. En algún lado están.
Todo ese conocimiento adquirido quedó ahí. A mí me sirvió mucho para las conferencias, para... Mi mamá decía para el léxico. Mi vieja, yo lo cuento en Presidente, esto en nuestra conferencia, en la gira. Yo digo que mi mamá decía, usted lea. Porque primero que le va a mejorar la verborragia, Claro. el léxico, la dialéctica. Y algún día, quién sabe, hasta haya gente que lo pague para escucharla. ¡Ah, muy bien! No, era una visionaria. Le la hice mamá. una gira por 50 países, vos fíjate, de gente que paga para escuchar al pibe que la vieja lo hacía leer. Había que hacerla a tu manager, a tu mamá. Qué increíble. Y empecé a amar a los grandes autores. Tampoco te digo que soy Dolina, no es que yo me leí a, ¿cómo es? Se me fue de la cabeza, a Borges. Borges. No he picoteado, pero no me he leído grandes libros de Borges, ni de los grandes nobles, no leí esos autores de la literatura universal. Empecé con novela, empecé con ensayo, no sé si alguien se acuerda de las Corín Tellado. Sí, las claro. novelas. Claro. Mi vieja tenía todas las Corín También Tellado. las leíste. Me leí las Corín Ese es Tellado. el lado romántico de esa. No, es que lo que había para leer. Bueno, de ahí salieron los mensajes esos que publicabas en Facebook de los viernes. Sí, las Corín... Pero mamá te dijo que era novela más para chicas, digamos, para Sí, mujeres. pero yo me leía todo, hasta lo que envolvía las papas, los huevos, yo me leía todo. Las Corín Tellado. Después llegaron las historietas, las de Columba, Intervalo, Fantasía, Mira. el Tony, D'Artagnan, Nippur Magnum. Me las leía mirá. todas. Corto Maltés. Entonces empecé a leer El Eternauta. Empecé a relacionarme con los creadores del cómic. Después pasó el tiempo de las historietas y volví a las novelas, a los ensayos, poesías, o sea, Por esa Amado razón- Nervo. Por esa razón, siempre que hemos ido o que te he acompañado en alguna de las giras a Buenos Aires, te gusta ir siempre a una librería. Siempre. ¿Te gusta siempre. ese olor a libro? Y lo bueno, sí. Me has llevado a conocer algunas librerías importantes de Buenos Aires. Sí, señor. Y se pierde. Es como un niño en un parque de pero diversiones. qué Yo lindo. soy un ratón en un depósito de queso si me das libros. Sí, se pierde. Y entre me los pierdo, libros. empiezo a leer todo y qué sé yo lo disfruto mucho y huelo los libros. Oh, Ah, sí. el Es olor, un ritual. el olor a tinta. Así, a editorial. Es un Me tendría ritual. que poner porque esto no me alcanza. No, esto ya es muy moderno, hojas muy nuevas. Esto no. El olor al libro es maravilloso. Viste que nuestros hijos dicen, yo no creo en el papel. Ya le digo, ¿algún día vas a estar en el baño? ¿Te va a faltar papel? Y vamos Te voy a a decir, ver. limpiate con el iPad. Lo tenía preparado. Ahí está. Es así. Muy bien, señoras y señores, en un ratito hablamos con Andrea del Boca. En un ratito hablamos también con Pablo Echarri. Justamente, hoy está muy en boga esto de la cultura sí, la cultura Sí. no. En la entrega de los Martín Fierro del cine fue un mitin político. Todo el mundo hablaba de la cultura. Impresionante. Impresionante. Que le pegaba mucho a Brandoni y a Franchella también. Sí. Yo no me estoy poniendo de ningún lado. Yo nada más soy un simple espectador. Observador. Un observador. Sí, pero lo de la cultura partió las aguas, ¿eh? Hay que apoyar al cine, no hay que apoyarlo, la plata no está para eso. Eso partió un poco la opinión de la gente en dos, ¿eh? Sí. Y viste cuando Peretti me dijo acá, justamente acá en Radio 10, fue que dijo, Claro. no se van a hacer los simuladores porque es una película muy cara. Y entonces empezaban todos, ¿qué te empezás a llorar, Peretti? ¿Cómo le pegaron? Pobre Peretti. ¿Qué empezás a llorar? ¿Qué te venís a meter porque el Inca no te bancó la película? Y el Pagar Inca, a vos, le decía. el Inca, el Instituto Nacional del Cine Argentino, nunca paga el total de la película. Y aparte, Cifrón no bajó la película porque el Inca no apoya. Que dicho sea de paso, también hay una desinformación sobre eso. Ahora vamos a preguntar a Echarri, que sabe mucho de esto. Ok. No es que el Inca se cerró. Lo que tiene que ver es con la subvención de una película al 100% que no ocurre. Generalmente no ocurre. No es lo que está pasando. En el caso de los simuladores fue Paramount la que la bajó. Claro. Porque por Además otra- era una película cara, pero no tiene nada que ver. sigue siendo. Ojalá que se pueda hacerlos. ¿Quién no quiere ver los simuladores Claro. en el cine? Pero bueno, de eso vamos a hablar. No picoteemos si no sabemos. Porque vamos a quedar Sí. como tres ignorantes. Sí, señor. Mejor le preguntamos Hasta donde yo sé, uno puede decir. ¿Eso es válido, esa expresión? como el habría. Hasta donde yo sé. Habría encontrado a Camilo con una rubia despampanante Oh. saliendo de un hotel. Y vos no te podés defender porque yo puse el habría.
Me hubiese encantado conocer a ese Camilo. No era este seguro. No, ¿dónde está ese Camilo? Camelo. Igual siempre se cierra la frase mejor cuando dices, ¿y quiénes somos nosotros para opinar? ¿Viste? Con eso ya tiras un manto de piedad. ¿Quién somos nosotros? Pero también da para decir Este es un cualquier país libre, cosa. este es un país libre. La libertad. Después que lo liquidas. Sí, claro. Muy bien, vamos al primer, ya estamos, sí. Primer dossier del día, esta es Andrea del Boca. En Dante de 10 se suma nuestro invitado estelar, Dossier. Muy bien, y en un día que hablamos, de cultura, no sé si todo el mundo sabe, porque ella es un ícono y de la cultura argentina, es parte del acervo cultural de la Argentina, especialmente a todos aquellos que la vimos trabajar desde chiquitita, porque convengamos que ella empezó a trabajar a los 3 años y medio, que hacía nuestra galleguita. 3 años y medio, una nena. Y después, bueno, todas las telenovelas que literalmente en los tiempos de otros tipos de rating separaba el país, con Estrellita Mía, Celeste, Los 100 días de Ana, Andrea Celeste, Perla Negra, Zíngara, Esa mujer. Ella además cantaba mucho de esos temas, Sí. Conocida en toda América Latina, bueno, en Israel, en Italia. Realmente a veces uno dice, Andrea del Boca, sí, yo me acuerdo. No, sigue estando. Hace poco la volvimos a ver en un programa de muchísimo puntaje aquí en Argentina. Pero además de eso, Andrea tiene esa particularidad que uno inmediatamente la relaciona con algún recuerdo, con algún momento de la vida. Ahora le voy a hablar porque suena feo esto, como cuando a mí me dicen, te seguía de chiquito. ¿Cómo de chiquito? Tenés 70 años. Pero Andrea, mi abuela moría por Andrea. Poneme la Celeste, decía. Andrea Celeste, cuando ella hacía pareja con Raúl Taibo. La cosa es que a mí me gusta entrevistarla, creo que es la primera vez que lo hago, me encanta tenerla y en un día que estamos hablando de este sí o no, de la cultura, está con nosotros la señora Andrea del Boca. ¿Cómo te va, Andrea? ¿Cómo estás? Pero muy, muy bien, ahora mucho mejor, ahora que estoy hablando aquí contigo y con tanta gente linda. Qué Camilo, lindo. con todos los que nos están escuchando. Gracias, Andrea. Qué lindo, una pregunta casi retórica, porque sabemos la respuesta, pero vos naciste en un plató, en un set de televisión. A 3 años y medio, una nena, te pasaste la vida dentro de un set de televisión, ¿no es cierto? Toda una vida. Sí, es casi toda una vida. Es más, en realidad yo debuté a los 7 meses en un programa que era un piloto, que bueno, salió ese piloto nada más, y fue muy significativo porque yo tenía que, el bebé era un varón y como no me pudieron sacar los aros, entonces me pusieron un gorro, así que fui creo que la primer travesti de la televisión. Mirá vos, ¿qué le vienen a hablar de inclusividad? Imagínate. Ya en aquella época una adelantada. Pero bueno, después a los 3 años y medio ya empecé con continuidad y ahí ya no dejé más de trabajar en... A mí me llamó la atención, hace poco lo estaba leyendo, que fíjate vos, tu vieja que viva, que fue, que te enseñó a estudiar la letra por conceptos más que la letra en sí misma. Que los que damos conferencias, lo que tenemos que usar mucho la memoria, eso es una técnica, no sé si se aprende en el día a día, pero es eso, de aprender conceptos más que la letra, ¿no es cierto? Vos, siendo una nena, aprendías conceptos. Acá tenés que llorar porque tu papá te abandonó, por ejemplo, y a partir de ahí Sí. construías la letra, ¿correcto? Es así. Bueno, mamá en realidad era actriz, era bailarina y actriz. Había estudiado con grandes artistas como Milagros de la Vega. Entonces, de alguna manera ella tenía, no sé si la técnica, porque no era que me quería enseñar la técnica, sino que quería facilitarme porque era muy chiquita, porque yo no iba al colegio, porque no sabía leer, porque no sabía escribir, porque bueno, entonces me lo contaba como un cuento. Ajá. Y de esa manera yo incorporaba naturalmente el texto, me quedaba, es como cuando te cuentan un cuento de niño que te queda fijo en tu memoria. Eso sí me marcó el resto de mi vida porque yo no sé estudiar de memoria. Es más, si las veces que he intentado estudiar de memoria, me olvido una palabra y se me borra todo. En cambio, por concepto, vos entendés de qué está hablando.
No Y me digas que obviamente vos, no me digas que vos actuar eras es- una gran improvisadora. ¿Eras una gran improvisadora de alguna forma? No, más que nada en el colegio. En el colegio sí tenía que estudiarme algo de No, pero las memoria, de novelas, historia y digo, eso. las tiras. No, no, no. No, 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 soy muy respetuosa del texto que escriben los autores y además ya después uno se mimetiza con el personaje, sabe cómo habla, sabe cómo se expresa eh, y la verdad es que en general he sido siempre muy respetuosa y los autores me quieren porque me dicen, es como si estoy leyendo el texto, está tal cual. Pero no porque lo digo de memoria, sino porque cuando están bien construidos los textos, los bocadillos, como se llama, los monólogos, es muy difícil de cambiar. Es Porque, verdad. digamos, el autor le llevó un tiempo escribir eso y tenía un motivo. Entonces, eh, después se hace como una simbiosis entre el personaje y mi persona y es como, bueno, yo siempre cuando empiezo algo me pongo en manos de Dios y digo que presto mi cuerpo para que ese personaje pueda expresar eh, lo que está deseando, cuáles son eh, sus circunstancias para decir tal cosa o cuáles son sus deseos y cuál es el deseo de Dios también, ¿no? De que uno sea como un canal para llevar un mensaje de acompañamiento, Las telenovelas han ido cambiando a lo largo del tiempo. Sí. En la época que yo empecé era solamente un entretenimiento y tuve la fortuna de en un momento, cuando ya había hecho, digamos, el cambio de la nena a la adolescente y después a la mujer, que yo decía que las telenovelas no nos representaban a la mujer actual, que teníamos había temas sociales que nos interesaban, había temas que nos preocupaban y que teníamos que acompañar desde la telenovela ese cambio de la mujer. Aunque la telenovela siempre, perdóname, también de alguna forma te digo porque lo que decía mi mamá o mi abuela, era un escape a la realidad. Vos no querías más realidad. Vos querías el príncipe y la princesa, o la chica pobre con el rico, o la chica rica con el pobre. Vos querías la historia de Disney, escaparte de la realidad, no que no ver no más sordidez. Mi papá le llamaba la hora 25, que es Claro. esa hora extra donde uno le deja la posibilidad a la magia. También decía que somos una fábrica de sueños, Ujú. porque en general las telenovelas son ascensionales. Es que la chica pobre se enamora del muchacho rico, pero que el Claro, amor al final todo no puede. ¿verdad? Eh, y es posible. Y yo creo que uno siempre en algún lugar de su corazón desea que se haga realidad y que la vida sea así. Es verdad. Pero bueno, uno la puede ir poniendo en distintas situaciones de la vida bueno, a veces cree que los sueños son más difíciles de concretar, pero el tema está en no bajar los brazos y seguir creyendo y seguir teniendo fe. Pero de alguna forma entonces mirá lo que me vengo a enterar. Fuiste siempre una actriz de método, o sea, una actriz de inmersión total, ¿no? Porque te metías en el personaje, porque mi mamá decía, ¿cómo hace para llorar? Porque, a ver, Andrea fue la que podía llorar así, al La gran toque. Llorona. Lloraba en las novelas, decía, ¿cómo hace para llorar? Y mi mamá decía, debe ser una chica muy triste. Decía no, yo digo, ¿cómo hacía para llorar? ¿Cómo tiene la lágrima tan fácil? Mirá que Bueno, pregunta Cholula, ¿no? Soy de lágrima fácil, eso es cierto. Pero porque me emociono por algo lindo, algo tierno, algo, no sé, me emociona ver a mi madre, me emociona a mi hija. No es que uno siempre tiene que llorar por algo triste. No, verdad. Eso, digamos, en la vida personal. Pero también en lo profesional, es cierto, no lo había pensado nunca desde ese lugar, he sido una actriz de método sin saberlo. De hecho, yo Claro. fui a estudiar ya de grande, a los 17 años me fui a New York a estudiar en el Instituto de Lee Strasberg, porque necesitaba ponerle nombre a lo que sentía, a lo que me pasaba. Y
Y de hecho sí, había muchas cosas que tienen que ver con el método, el jugar, el, el- la actuación tiene mucho de lúdico, Sí. solo que uno cuando es chico, no sé, juega a la mamá y al papá, la maestra, eh, y, y en realidad en actuación uno juega a ser de ese otro personaje, no necesariamente uno es así. Sí, Eh, sí. O sea que te interrumpo un poquito antes de que nos vayamos de este tema. Viendo así los documentales, por ejemplo, de Gary Coleman, Shirley Temple o cualquier otra nena o nene prodigio, después de grandes, bueno, de incluso el propio Luis Miguel, que lo vimos Serie. en la serie, eh, Ujú. de grandes están como un poco resentidos por toda la infancia que perdieron, especialmente por la disciplina que le ponían, porque hacer una tira requiere una disciplina de todo un día, por más que te pongan tus juguetes en un ratito, vos eras una nena que te mandaban a trabajar. ¿Vos nunca sentiste esa suerte de resentimiento, de pase de facturas a tu papá o a los que te hacían trabajar? Porque no tuviste infancia normal, convengamos. A ver, vamos por partes. Primero no me mandaban a trabajar. Para mí era un juego, era jugar a ser de otra nena que tenía esta vida, estos conflictos. Ok. En segundo lugar, yo la primera telenovela que hice fue a los 12 años. Yo ya sabía que quería actuar, que quería que Ok. esa fuese, que esa era mi vocación, que quería dedicarme por completo a esa carrera. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando yo empecé a trabajar había muy pocos chicos, muy pocos niños que trabajaban en televisión. Entonces había muchas más reglamentos que no permitían que los chicos trabajaran, por ejemplo, todos los días, Sí. tantas horas por día. Se podía trabajar solamente 2 veces por semana, Ujú. 3 o 4 horas. Entonces era como muy lúdico. De verdad era así. ¿Verdad? Y tuve la fortuna que todos mis compañeros actores, que fueron mis primeros maestros, eh, de alguna manera, primero me trataban como una para. En ningún momento me trataban como una nena, pero era como una profesional más. Claro. Entonces me enseñaron el amor a esta maravillosa carrera o vocación desde el lado del profesionalismo, pero también desde el respeto. Por ejemplo, la primera película que yo hice, que la hice eh, todavía no había cumplido 5 años, que fue Había una vez un circo. Los payasos, Gaby, Fofo y Sí. Miliki, eran los payasos que yo veía en la tele. Entonces, tenerlos ahí y jugar con ellos a esa historia que era de época, y entonces yo me ponía unos vestidos que no los tenía en la vida real, pero que me encantaba porque era como, me sentía una princesa. Digo, era parte de un juego maravilloso. No entendía que era una película. Ellos me enseñaron que primero me enseñaron, por ejemplo, lo que es la continuidad emotiva. En cine vos empezás a lo mejor por el final y después haces el principio. Entonces uno tiene que tener una continuidad en las Qué emociones difícil que te para una vas llevando a esa nena. situación. Pero para un nene era como toda una fantasía así maravillosa. No me pasó, contestando a tu pregunta original, no me pasó nunca porque mis padres siempre, salvo la primera vez que, digamos, fue esta, que era así como de casualidad que empecé a trabajar, porque necesitaba a Alejandro Doria, que era mi padrino en la vida real y que tenía mucha confianza con la familia, necesitaba por una semana una nena para ser de sordomuda, y en esa época no había casting, entonces era que a ver quién tiene una nena más o menos de esta edad. Bueno, Andrea, que era como, bueno, era de su familia, o sea, Alejandro era mi tío, Claro. pasaban los cumpleaños, las fiestas, y entonces mi mamá dijo, bueno, es a préstamo, es una semana nada más. Lo que pasa es que no contaban con que el rating en esa época también manejaba la televisión, y entonces Claro. la novela estaba por terminar, triplicó el rating y Alejandro Romay, que era el dueño del canal, dijo, la novela no termina, que siga, y siguió 7 meses, y no podían sacar al personaje mío porque era toda la cuestión de cómo si se lo operaba o no se lo operaba a la nena para recuperar y dejar de ser sordomuda. Entonces, pero a partir de ahí, siempre mis padres eh,
en una charla así informal de familia con mis hermanos era, bueno, está esta historia, ¿te gustaría hacerla? ¿No te gustaría hacerla? Siempre fue como una decisión, más allá que ellos eran los que cuidaban los tiempos, los horarios, las vacaciones, bueno, después cuando empecé a ir al colegio, los tiempos de ir al colegio, pero siempre fue consensuado, de alguna manera, de decir si yo realmente me sentía cómoda haciéndolo. Y sobre todo la preocupación de mis padres era que yo no cambiara mi manera de ser. Claro. Soy la menor de 3 hermanos, entonces no tenía favoritismo, pero tampoco dejaba de ser la menor de los 3 hermanos, que era la que iba haciendo todas las travesuras, que bueno, mi hermano pues, el mayor no podía, mi hermana, la del medio era la que iba haciendo el equilibrio y yo era la que iba, nada. No, te digo, perdóname, sos una privilegiada, porque yo he hablado con muchos así actores o actrices que han empezado de muy jovencitos y te dicen, sí, la verdad que me arrepiento, lo sufrí mucho. Yo te vi como tal cual lo estás describiendo, como que lo transitaste de manera orgánica. ¿Vos te acordás que en tu tiempo estaba Marcelito Marcote, que después se dedicó a la medicina y terminó como si fuera malo, ¿no? Pero digo, devino en ser un médico, que era lo que quería, y decía, no, el otro era muy exigido. Y vos siempre navegaste, yo te veía siempre como que estabas jugando, no te veía sufriendo. Y de hecho, cuando fuiste adulta tampoco te quejaste, seguiste en la carrera. No. Por eso te digo, digamos, yo cuando era nena y quería ser bailarina, maestra, veterinaria, y recién a los 11 años, 12, que es más o menos la época donde uno empieza como a sentar sus bases como ser humano, empecé a sentir y a decir, a ver, yo me veo ahí, sí, me encantan los animales, por eso quería ser veterinaria, me encantaba bailar porque era una manera de expresarme, pero no era lo que a mí me conmovía, me llenaba el alma. Y yo iba a un colegio de monjas y la hermana superiora, la hermana Salvador, me dijo, es más, yo iba a clases regulares, y me dijo, vas a tener siempre tu vacante, pero yo te recomiendo que estudies libre para que tengas más tiempo para dedicarle a las clases que vos querés. Claro. A idiomas, a canto, a baile, porque había muchas horas que yo me las pasaba volando en mi cabeza queriendo hacer otras cosas. Y la verdad es que no me alcanzaban las horas del día, que fue uno de los mejores consejos que recibí, porque realmente a partir de ahí hice la secundaria libre y me dio espacio como para esto, poder ampliar el instrumento que es nuestro cuerpo para poder hacer otro tipo de personajes, o sea, prepararme para el futuro para otro tipo de personajes. Entonces, en ningún momento yo sentí que dejaba de vivir una vida diferente. Mi vida fue así, y así me gustó, y así la disfruté. No tomaba conciencia tampoco que el personaje, por ejemplo, Papá Corazón, que era el personaje de Pinina, se volvió un personaje muy importante y muy exitoso en toda Latinoamérica, que me permitió viajar, y yo no tomaba conciencia de eso. Después de grande empecé a darme cuenta de lo que eso significaba. ¿Y la gente te dice, te recuerdo, me acompañaste en la infancia o en la juventud o en la adolescencia? Ahora cuando vas por la calle te reconocen, te recuerdan o casi no? ¿Sí? Sí, totalmente. Son las distintas edades. Las personas más grandes yo soy como una especie de nieta postiza. En las contemporáneas ay, yo me enamoraba, o mi marido estaba enamorada de este personaje. Nada, a partir de que empecé a hacer de otro tipo de personajes, de madre y qué sé yo, entonces ya tengo un público más joven o más adolescente, y me dice, ay, sí, porque yo la veo con mi mamá y entonces me gusta tal personaje. Creo que fui transitando distintas... eso se fue dando naturalmente. La verdad es que no lo padecí, pero sí sentí que era un desafío pasar de ser la nena que tenía mucho éxito a la adolescente, a que el público me aceptara como la adolescente actriz, y después como mujer actriz. Claro. Esos desafíos
conmigo misma también, obviamente, pero de encontrar qué tipo de personajes me podían mostrar y yo poder sentirme cómoda haciéndolos como para que el público me aceptara, porque podía ser que nada, que era una nena con mucho éxito y después de grande no, Es cierto. Andrea, no me gustaba. justamente, hola, te saluda Camilo, un gusto tener la oportunidad de Buenas. compartir contigo unos minutos. Muy bien, justamente estaba pensando, a medida que describes esas distintas etapas de niña, de adolescente, de mujer adulta, pienso que has sido testigo de los cambios que se han presentado en la forma en la que se consume la televisión, la transición que ha vivido, quizás, no sé, hoy en día está más abocada a los realities, a este tipo de cosas, no de pronto tanto a las producciones originales o las telenovelas. ¿Qué análisis? Yo me imagino que debes tener una opinión personal o debes ver todo esto que ha cambiado de una forma personal, justamente como una persona que estuvo siendo testigo de toda esta transición que se ha llevado a cabo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú hoy en día la televisión que se lleva a cabo en Argentina? A ver, en Argentina estamos teniendo una crisis, sobre todo en la ficción, porque bueno, es una inversión, no es un gasto. Hay que producir para poder exportar y de esa manera poder reinvertir en los nuevos productos. Obviamente que verlo de esa manera es verlo desde un lugar de negocio, pero en definitiva la industria es un negocio. No todo tiene que ser, digamos, como una tomado de una mala manera. Pero yendo a tu pregunta, obviamente que la televisión en sí va cambiando a medida que el mundo va evolucionando y va madurando, creciendo. No te olvides que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con mi carrera, yo empecé en la época que la televisión era blanco y negro, y fueron diferentes cambios donde las historias se contaban de una manera. Después con la televisión color ya se tenían que contar de otra manera porque la imagen lo necesitaba. Obligaba, claro. Este cambio que yo te decía en cuanto a incorporar más temas sociales era necesario porque, digamos, uno en lo personal tenía la preocupación de ciertos temas y no podía, tenía que ir de la mano la telenovela o la ficción de las necesidades de uno como persona, de la sociedad. Me tocó luchar un poco porque en ese momento yo empecé a hacer una telenovela que se llamaba Celeste y venía de hacer una campaña en Estados Unidos hablando del SIDA, hoy HIV. En ese momento era considerado como la peste rosa, no se hablaba, no se decía, pero había una preocupación social. Y cuando yo se lo dije al productor, yo había hecho un comercial por la compañía de discos con la que había grabado un disco, y hablando del amor y de la protección, y me acuerdo que había dicho una frase que para fines de los 80 era muy fuerte, que era: el amor no te protege, los condones sí. Okay. Y me quedó, fue como un golpe fuerte. Entonces cuando empiezo a hacer la telenovela y le digo al productor que quiero que se toque ese tema, me dice: no, la telenovela no se trata. Le digo: no, es que el público que ve la telenovela también es una sociedad preocupada por este tema. Toquémoslo. Hicimos un trato y le dije: bueno, no lo va a padecer la protagonista, pero sí va a tener relación con el personaje de la protagonista, y si no tiene rating, se saca. Eso significa que el público no quiere verlo. Okay. Bueno, fue muy bien aceptado por el público, y de hecho nos premiaron la UNESCO como la primera telenovela que tocó un tema tan difícil. Mira, qué interesante que esos temas que antes eran de pronto tabú, hoy en día se tocan de una manera diferente, y que has podido ser inclusive partícipe de esa transición, Andrea. Exactamente. Esto era el año 90, o sea, era como impensado para una telenovela que se trataran estos temas. Claro. Entonces, ¿por qué te digo? Porque creo que
en la época actual, donde, bueno, después de eso vino la globalización, donde lo que uno hacía se exportaba a todo el mundo, entonces telenovelas como Perla Negra fueron dobladas hasta el mandarín y se emitieron en China, y uno dice, pero yo creo que el tema que nos hace universal es el amor. Okay. En general, la telenovela habla del amor, de la familia, de los vínculos, del respeto, hacia los padres, hacia los hijos. Entonces, eso no tiene barreras. No tiene fronteras y nos une a todas las idiosincrasias y naciones, inclusive, claro. Porque todo el mundo, no importa el idioma, ni la religión, ni la clase social, ni el color de piel, todos nos hemos enamorado, hemos sufrido, hemos padecido, hemos sufrido y entonces no queríamos volver a enamorarnos, pero nos enamorábamos. Digo, y con tus personajes nos enamoramos todos, Andrea. Eso sí. Andrea, bueno. En Gracias. Colombia también nos enamoramos un montón. Andrea, un segundito, te corto un chiquitito, me da pena cortarte, pero vamos, viste cómo es la radio, vamos a las noticias porque si no nos cortan y no te vayas, quédate ahí. Tras las noticias, seguimos con señores y señoras Andreas del Boca. No se vayan, ya venimos. Estás escuchando Dante Gebel en Radio 10. Enseguida regresamos. Radio 10. Siempre noticias. 1 minuto ha pasado desde la hora 23 en todo el país y en Buenos Aires. La temperatura 15 grados 9 décimas. Las cámaras empresariales de transporte exigen un aumento en la tarifa o más subsidios. Si bien la reunión con la Secretaría de Trabajo fue exitosa y hubo un acuerdo de incremento salarial, resaltan que se dio con la condición de que el gobierno no congele las tarifas o los subsidios hasta enero. Desde las cámaras afirman que si esto no ocurre, existe la chance de tener que abonar el aguinaldo en 2 cuotas. Por su parte, la UTA propuso elevar el valor mínimo del boleto a 500 pesos, al tiempo que aseguró que se reunirán con las cámaras para destrabar la situación. La ficha limpia retroactiva es absolutamente inconstitucional. Así lo aseguró Félix Cruz, fiscal de la Procuración General de la Nación, en el aire de Radio 10. La promoción otra vez del tema de ficha limpia, que es absolutamente inconstitucional, porque bueno, podés privar de derechos políticos a una persona que no tiene un fallo firme y no lo podés aplicar, dado que son consecuencias de índole penal, no lo podés aplicar retroactivamente. Si alguien dictara una ley de ficha limpia ahora, será para los condenados con sentencia firme del futuro, no los de hoy. Y además requeriría solo una ley, porque los DNU no funcionan para cuestiones electorales. En fin, porque esto sería derecho penal electoral. Así que hay una cantidad de humo que es digno de fuegos artificiales chinos. Este miércoles podría haber un paro en las líneas del subte. La medida será en reclamo por la muerte de Jorge Navarro, un trabajador que falleció de cáncer de pulmón por exposición al asbesto. Los metrodelegados adelantaron que el cronograma de la protesta será el siguiente. De 10 a 12, líneas A y B. De 12 a 14, las líneas D y H. Y de 14 a 16, líneas C, E y premetro. El mundo mira con terror la guerra entre Rusia y Ucrania. Joe Biden levantó la prohibición de que Kiev utilice armas estadounidenses de largo alcance para atacar dentro del territorio ruso. Este es el informe de la colega Carol Fernández Miranda, corresponsal de la cadena de radio y televisión española al exterior. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llevaba meses pidiéndolo. Ucrania quiere utilizar misiles de largo alcance contra objetivos rusos. Hasta ahora, una línea roja de los aliados occidentales. Hoy, el presidente Biden habría levantado ese veto según medios estadounidenses. Putin advirtió que esto supondría una escalada mayor en el conflicto. En los próximos días, Ucrania podría empezar a usar esos misiles suministrados por Washington, según apuntan algunas fuentes. Biden ha prometido ayudar a Kiev todo lo posible antes de
de que termine su mandato en apenas 2 meses, frente a un Trump reacio a seguir enviando armas a Ucrania. Todo esto ocurre en una jornada marcada por uno de los mayores ataques aéreos rusos de los últimos meses. Hay al menos 10 fallecidos y decenas de heridos en varias regiones. Misiles y drones han sobrevolado el cielo ucraniano. El objetivo, el sistema energético de Ucrania. Mañana hay programados cortes de luz por todo el país para reparar las infraestructuras dañadas. Los ataques también han llegado a la capital y muchos han buscado refugio en el metro. En Buenos Aires y alrededores 15 grados 9 décimas, la temperatura, la humedad del 76%. En Rosario, escucha Radio 10 en FM 98.5. Radio 10, siempre noticias. Seguinos en X. Somos @Radio 10. El invitado de la semana En Dante de 10. en Dante de 10. Pero el amor une. Dante de 10. Pero el amor une. Dante de 10. Muy bien, y tras las noticias estamos comunicados con Andrea del Boca. Siempre es fascinante hablar con ella porque además de todo ese, insisto que cuando la presentaba hoy, de toda esa cultura que tiene, de todo eso que ha transitado desde chiquitita, hoy que ya es una mujer y que aparte hace poquitito estuvo también en el prime time de la tele haciendo de las suyas. Señor. Andrea, y esta nueva experiencia, contame esta nueva experiencia de ahora de hacer postres en la tele, de despuntar el vicio, de enseñarle a besar a estos zánganos. No. ¿Cómo te fue? Eso era como un juego. A ver, fue muy lindo porque cuando me lo propusieron, yo estaba con mi hija y a ver, yo soy muy tímida en mi vida personal, entonces hay ciertas cosas que la gente no sabe, por ejemplo, que me encanta cocinar. Ajá. Y no lo muestro porque, nada, qué sé yo, es como parte de mi vida privada y me parece que no le interesa a nadie. Y hoy en día la globalización que está en las redes, las redes es para mantenerme en contacto con el público, Sí. pero no para contarle el día a día. Entonces mi hija me dice, mamá, tenés que hacerlo. Me llama para hacer Bake Off, un programa que admiro, me encantan todos los programas de cocina, me anoto todas las recetas, algunas las hago para mi familia. Y mi hija me dice, mamá, tenés que hacerlo. Le digo, pero ¿te parece? ¿A quién le importa? Sí, mamá, tenés que hacerlo porque está bueno que la gente te conozca desde ese lugar. Claro. Pues siempre estoy con un personaje. Y la verdad que dijo las palabras justas porque dije, está bueno salir de la zona de confort. Siempre estoy con un personaje que me Sí. contiene. Acá era como estar sin red. No ¿Verdad? había personaje, no había guión, había nada, una receta para hacer y la verdad es que también fue un desafío conmigo misma porque yo soy muy exigente conmigo misma. Trato de ser muy, bueno, porque es de formación profesional, estudiosa y prolija y cuidadosa, entonces era como, nada, permitirme también la parte de juego. Histriónica. Afortunadamente se dio un grupo humano muy lindo que, si bien es un reality, no éramos competencia uno del otro. Nos ayudábamos entre nosotros, uno se Claro. quedaba sin chocolate y el otro se lo daba, o la manga. Y eso también creo que fue una receta linda de ver en televisión, que personas que somos de distintos, que no hemos trabajado nunca, que no pertenecemos al mismo ambiente, si se quiere, porque hay deportistas, hay cantantes. Y aparte no se te conocía, ¿viste? No me toques la comida porque si me tocas la comida, esas cosas no se te No, conocían. claro. No, porque además yo en eso soy sumamente respetuosa y es el pelo siempre atado, no me toques la comida, no me metas el dedo porque eso Sí, no, pero te digo, Es un pecado. como siempre estabas cubierta con el personaje, Zíngara,
celeste, ¿viste? No me toque la comida, se sale la tana de adentro. Decía, epa, esta no la conocíamos. Y cuando se me cayeron las avellanas, que fue un insulto de aquellos, y yo dije, ay, esto lo van a cortar. Y me dice, no, justamente no. Pero, digo, bueno, está bien, es como en la vida, o sea, uno en la vida te quemás y no decís cáspita o recorcholis. Recorcholis, claro. Bueno. Y le pasó a Mirta, ¿te acordás? Entonces la humanizó a Mirta. Porque ahora había que humanizar a Andrea. Tiren las avellanas para que se... Me encanta. Las veces que me quemé, no te puedo explicar las cosas que me pasaron. Bueno, pero bueno. me divertí mucho, me gustó de alguna manera probarme a mí misma que también podía salir eso de la zona de confort y podía mostrarme desde otro lugar. Y después, bueno, se creó esto que Wanda me lo propuso y me dijo, a ver, una escena y un beso. Y bueno, y empezó con un beso y después con otro, y en un momento dije, esto parece el Chape Tour. Estamos pensando a ver quién viene. Había fila, fuera del canal había fila, ¿eh? Más o menos, ahora me toca ir a cuanto reportaje voy y me dice, un beso. Lo que pasa es que acá se ríen, pero yo fui a clase de besos cuando estaba estudiando en New York. Porque el beso tiene que no tapar la cara del actor, en tu caso, del galán, ¿no es cierto? A ver, hay de alguna manera ciertas técnicas, se pueden llamar, para que sea estético. ¿Y quién besa mejor? ¿Quién besó mejor? ¿Cómo? ¿Quién besó mejor de todos los galanes que tuviste? ¿Quién deciste es un gran besador? No puedo decir. ¿Por qué? Si es un gran besador. El próximo. Siempre el mejor es el próximo. No, pero ¿qué tiene que ver? Si es una técnica. Si es un gran besador, decir, mira... ¿Quién maneja bien la técnica? ¿Quién maneja bien la técnica? Es que en realidad, después uno se arma... Pero no está diciendo que los demás entonces son malísimos, ¿no? Son muy celosos los galanes. Eso es lo que vos no sabés. Son muy celosos. Muy celosos. Pues si yo digo que Ricardo Darín besó mejor que Suar, se va a poner celoso, claro. Adrián. No puedo porque además mi corazoncito son todos y Suar amigos, y Suar te llama y te dice, escúchame, Coca, escúchame. Escúchame, Coca. Sí, me llama Coca. ¿Cómo vas a decir que yo no beso bien? Y de eso no volvés. Y no, porque además siempre me reprocha porque la película que hicimos juntos, el beso era como un beso muy tímido. Sí. Entonces, después, en otras actuaciones que me ha visto, me dice, ¿por qué lo besabas con más pasión? Le digo, porque el personaje en apariencia es un poco tímido, no te podía arrinconar. Estamos hablando de cuando hizo pareja en apariencias con Suar. Andrea, me encantó tenerte, gracias, es un placer, la verdad que nos quedaríamos hablando toda la noche, es un placer siempre, porque hay tantas anécdotas, tantas cosas para recordar, pero siempre a la vuelta de la esquina nos vamos a volver a encontrar. Sin ninguna duda, va a ser un placer. Un placer. Gracias por este ratito. Y gracias por permitirme a través tuyo mandarles un beso muy grande a todo el público que te está escuchando y bueno, también a los que nos están viendo a través de YouTube. Así es, un gran placer, que te sigan los vientos a favor, Andrea, y que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos pronto, gracias. Gracias, muchas bendiciones. Hasta la próxima. Gracias, Andrea. Genial. Andrea del Boca. No le pudimos sacar quién es el mejor besador. No hubiera preguntado quién es el mejor, a quién lo sopapió mejor también, porque ¿te acordás que en esa época? Esa era la Culioc. Sí, pero Andrea también, me acuerdo. La Culioc era la gran sopapeadora que lo dejaba Arnaldo Andrés girando con la cabeza hecha un trompo. No, ella era la gran besadora y la que sabía llorar. Lloraba y besaba. ¿Quién no lloró con ella? Cuando uno dice el beso, es un beso muy, muy cinematográfico, muy de telenovela, un beso que no tiene nada, digamos, no tiene nada de pasión, de erotismo, porque es un beso muy, muy... No, aparte las producciones eran muy tiernas, vamos a decir, todavía muy, pero estuvo muy rosa. Con Taibo, con Echarri, que ahora lo tenemos. Con todos, claro. Con Darín, hizo pareja con, ¿cómo se llama? ¿Qué más? Con Daddy Breva, con Suar. Con Corrado. Con Daddy Breva hizo Sodor de mi vida, La Tira. Corrado, Bermúdez. Por unos cuantos, con Suar, o sea... Pero viste que me llamó la atención lo que dijo, los galanes son
más celosos de lo que uno se puede imaginar. Mira, claro, sí. El hombre en la vida a veces puede tener esa tendencia. Bueno, entre broma y broma, aquí se han anotado unos 5 vi que se anotaron ¿sí? para el curso de besos, ¿eh? Para el curso de besos. Bueno. Hay que saber besar en la tele, no Sí, cualquier cosa. sí, ¿viste? sí. Uno dice, no, yo sé besar. En la tele no es fácil. Es otra cosa. No, pues claro, le podés tapar la nariz, ¿viste? Sí. Es una cosa desagradable. Aparte es un beso, como dicen las actrices, sin lengua. Claro. Un beso muy cuidado. Hoy en día hay mucha estética, está escrito hoy en día cómo se tiene que besar, ¿viste? Sí, señor. Hay como asesores de besos y de escenas íntimas, ¿no? Claro. Hasta dónde, cómo, cuándo, dónde, para que no Que haya... autoriza cada uno. Que se autoriza, que no se autoriza, se firma en papeles, eso, ¿verdad? Porque puede decir, me sentí incómoda en esa situación y el actor tiene un problema, o viceversa. Como ha pasado. Muy serio. Como ha pasado, claro, ¿no es cierto? claro. Como ha pasado que dice, no, en esas escenas fulanito se aprovechaba. Como ha pasado. Sí. Entonces hoy todo está muy, muy consensuado y tiene que ser así. Tiene que ser así porque es feo para un actor, para una actriz sentirte... como hay una cámara encendida, no puede decir nada. Claro, como y que se sentí aprovecha la otra persona. Sentí que... Eso sí. Y a veces es sutil. Yo esto lo escuché de varios... ¿Verdad que nos contaba Parra esto? Sí, correcto, Andrés Parra. Andrés Parra nos contaba que a veces es sutil. La gente no percibe que alguien se está propasando. Claro. Porque vos lo ves como espectador y es normal. Parte de la actuación, Es pensarías. parte de la actuación. O a veces es una actuación tierna. Claro. Pero la persona que está besando siente que se está pasando un límite. Qué difícil, ¿eh? ¿No? Al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, todo eso hay que pactarlo, pautarlo, que no eran los tiempos de Andrea, me parece. Creo que en los tiempos de Andrea no era eso. No, seguramente menos mal le tocaron otro tipo de producciones, pero hoy en día ha cambiado la situación. Ha cambiado. Está complicada la cosa. Diría Camilo. ¿Qué Mira. conclusión? Mira. Debía copiar la frase. Mira. Mira. Andrea no sé qué dijo. Mira. Quedó impactado, Camilo. Sí. ¡Qué impacto! Bueno, vamos a poner un manto de... Cambiamos Muy el bien, ángulo a de la ver, información. Cambiamos el ángulo de la información, como decía un querido periodista. Y nos vamos ya con el segundo dossier. Hoy el tema es la cultura. Creo que parte de una muestra de la cultura, del entretenimiento, de las telenovelas, justamente es Andrea, ¿no? Andrea ha pasado por muchas situaciones que yo me prometí no preguntarle. Ha pasado situaciones personales con el papá de su hija, cuando la han acusado de que se gastó plata del Estado, pero ya eso está sobreseída en eso porque ya después se descubrió, se supo la verdad, que no tenía nada que ver ni Andrea ni su papá. En fin, no quise meterme en esos temas porque se habló mucho de esos temas y no quería incomodarla tampoco, simplemente quería deambular por la carrera, por su trayectoria, que a veces eso se empieza a opacar por una última cosita, por una cosita que se dice, que dijeron, y me parece que eso era lo que queríamos entrar con Andrea del Boca. Igual, gracias, Andrea, por la nota, fue un placer. Y ahora sí nos metemos en el segundo dossier del día de la fecha. En Dante de 10 se suma nuestro invitado estelar, Dossier. Muy bien, y hablando justamente de la cultura, tema en boga hoy, caramba, en Argentina, donde, como bien decía recién Andrea del Boca, está todo tan complejo, donde yo creo que también hay poca información, porque uno dice, no, pero yo escuché gente decir, no, pero el Inca desapareció, no, pero se acabaron los subsidios. Hablamos recién hace un ratito cuando Peretti dijo, no se va a hacer la película Los Simuladores, y lo salieron a matar un montón de gente, pero ¿por qué dices eso, que te quejás, porque ahora el gobierno no te lo paga? No. Nunca los simuladores iba a pagar Paramount, no lo iba a pagar nunca el Inca, que aparte el Instituto Nacional del Cine nunca subsidia las películas del 100%. Pero de eso, si hay algo que sabe y alguien que está, es una voz en este momento para mucha gente, representa a mucha gente, además de, ya sabemos quién es, de este gran actor que comenzó de pibito a los 18 años, si se quiere, y ha tenido tiras exitosas, películas, teatro, pero que además, insisto, es una voz respecto a esto que representa a tantos argentinos que quieren decir, que quieren opinar y a veces no tienen esta posibilidad. Está con nosotros el señor Pablo Echarri. Pablo, qué gusto, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola Dante, el gusto es mío, un cariño para todos ahí en la mesa. Un placer, yo te estaba escuchando estos días porque te vengo siguiendo. No quiero decir que estás crispado, pero sí te vi muy enfático en lo que vos pensás. De hecho, cruzamos algunos audios entre nosotros y yo te decía,
lo que muchos actores, muchos artistas me dicen, no toquemos el tema político, no toquemos el tema de la grieta porque dejo de cortar ticket, porque baja el nivel de audiencia para ver una película. Y vos me dijiste, yo ya estoy más allá de eso, no me importa, yo quiero conservar mis convicciones. Lo cual lo respeto, adhiero profundamente, porque me parece que hace falta un poco de esas posturas, no quiero decir radicales, pero posturas muy, muy seguras de sí mismo. Vos estás muy seguro en lo que decís y no te calientas si podría afectar o no a la parte artística. ¿Esto es correcto? No, es que ya ha afectado, Dante, no es una prueba de error. Digo, ya mi determinación a la hora de trabajar en un espacio como Sagay, por la cultura, por los actores en particular, el derecho a propiedad intelectual, pero también como una institución que es una herramienta viva para tratar de conseguir lo que nos hace falta en la Argentina para poder transformarnos en una verdadera industria, me hizo tomar decisiones que ya tomé hace rato, digamos, ya tomé la decisión de dar mi opinión, y no solamente mi opinión sobre la cultura, sino también mi opinión política con respecto a qué tipo de país, qué tipo de Argentina quiero, ¿no? Yo, una vez que me hice padre, que tuve la suerte de transformarme en padre, que me di cuenta de las responsabilidades que tenía dentro de mi hogar, mis cuestiones actorales pasaron a ocupar un nivel secundario. Empecé a darme cuenta que mi definición a nivel político era más importante que preservar algún tipo de halo y de misterio con respecto al pensamiento ideológico para tener un acompañamiento del público general. Y ya lo asumí hace mucho tiempo, a punto tal de que en los momentos donde no expresaba mi idea, obviamente tenía una respuesta del público mucho más masiva y más completa, ¿no? Y luego cuando empecé a opinar, empecé a trabajar específicamente dentro de la cultura, pero también a dar mi opinión, empecé a darme cuenta que, bueno, que opinar de política y clarificar tu idea política trae consecuencias. Las sopesé, las analicé y las asumí. Yo estoy muy interesado en esto porque cuando uno hace una carrera histriónica como la tuya, por lo general alguien puede no compartir un personaje tuyo. No me gustó lo que hiciste en tal tira, en tal película, pero generalmente uno tiene el cariño de todo el público. De repente verte que alguien te larga un improperio, un insulto, un epíteto, por el simple hecho de expresar una opinión política, digo, para la estima de un actor, en tu caso, tiene que ser una puesta de base muy clara. O sea, no me importa, porque yo voy a seguir conservando mis convicciones. A mí me sorprende eso. ¿Cómo es que hiciste esa transición de decir, ya me lo acabaste de decir, pero internamente, ¿cómo le hiciste? O sea, que te importe tres velines lo que diga la gente, porque seguís conservando tus convicciones, y sin embargo es feo que en un aeropuerto alguien te grite, te diga cosas que yo sé que deben en un punto molestar, ¿no? Incomodar. Y las agresiones siempre duelen. Un cachetazo duele. Después uno puede tomarlo de un cachetazo. No digo que haya habido algún tipo de improperio físico, ¿no? Pero digo, un hecho de agresión es imposible de esquivarlo, digamos. Uno tiene la capacidad que tenía Neo de Matrix para esquivar las balas, digamos, ¿no? Cuando uno recibe algún tipo de agresión, la agresión llega a destino. Y después uno tiene que saber qué es lo que hace con esa agresión que llegó y de dónde vino también. Yo creo, Dante, para poder contestarte lo más ajustado a la realidad, claramente fue un proceso en mí. Fue un proceso, primero, características de mi personalidad, donde siempre he tenido enormes dificultades para digerir la injusticia, siempre he tenido posiciones activas a la hora de ver hechos injustos delante de mis ojos. En un momento determinado, hace 18 años atrás, me puse a trabajar por la realidad de los actores en general, y pudimos construir Sagay, que es una sociedad de gestión, una entidad que acompaña a los actores, que recauda y reparte el derecho a propiedad intelectual, pero acompaña a un colectivo con enormes índices de desocupación, pero no de ahora, que están bajo el mar verdaderamente. Esto viene ya de bastante tiempo, es una actividad con enormes intermitencias, a la que yo asumí, pero me interesó mucho trabajar para poder
morigerar, matizar un poco esos impactos que tenemos dentro de nuestro oficio. Y después fueron pasando cosas en mi vida que me hicieron tomar decisiones, grandes decisiones o decisiones definitivas, y una tuvo que ver con un hecho desafortunado que yo viví en el año 2002, que fue el secuestro de mi padre acá en Argentina, ¿no? Yo fui hijo de la dictadura, nací en el año 69, la década del 70 era muy chico. Cuando vino la llegada de la democracia, obviamente me plegué un poco a la ilusión de mi padre, ¿no? Por recuperar o por poder empezar a transitar ese camino que era el esquema en el que queríamos vivir, ¿no? No un esquema democrático y no una dictadura como de la que estábamos saliendo. Y luego me tocó la época de juventud, cuando yo debería haber militado, me tocó el menemismo, ¿no? Me tocó, digamos, una versión del peronismo que se había abrazado directamente a lo que era una propuesta neoliberal en lo económico, que estuvo despojado de todo tipo de representatividad, digamos, de interés o de compromiso político, ¿no? La década del 90 se caracterizó en la Argentina por estar desprovisto de esa necesidad de militancia. Yo era un galán, me iba realmente muy bien, había pasado de trabajar un negocio de ropa a tener contratos verdaderamente importantes, entonces me miraba a mí mismo, ¿no? Y trataba de no meterme en situaciones que ni siquiera me atraían en ese momento. En el año 2002, casi como corolario y como resultado de esos 10 años de neoliberalismo en la Argentina, viene la crisis del 2001. Te acordarás, Corralito, la gente lo reconoce y lo recuerda, los que no viven en la Argentina, por el Corralito, por lo que fue la caución de los depósitos de la clase media. Posterior a eso, que eso fue 2001, año 2002, la consecuencia de la debacle social en la Argentina comenzó en el comienzo del 2002 con secuestros a la población. O sea, como la gente, quien había quedado un mango, lo tenía bajo el colchón porque los bancos se habían comido los depósitos, entonces los delincuentes entendían que si agarraban un familiar tuyo, lo sometían y te chicaneaban y te presionaban. Te extorsionaban, sacabas la plata del colchón. Un rescate, sacabas la guita del colchón y lo pagabas. Esos 7 días, que fueron 7 días que cambiaron mi vida para siempre, me hicieron ver una realidad que no había visto hasta ese momento. ¿Cuál era la composición social de la Argentina? ¿Cómo los momentos cíclicos de desguace y de saqueo de las grandes clases políticas, también unidas con las clases económicas más encumbradas en la Argentina, traían ciclos constantes de crecimiento y de derrumbe de la Argentina, ¿no? Presenciamos momentos de esplendor que siempre eran... lo que venía después era un derrumbe total y absoluto. Yo vi ese derrumbe no me tocó a mí personalmente de una forma muy profunda, porque yo era actor, era galán, y verdaderamente tenía una cuenta bancaria muy, muy abultada, y además tenía un pasar, ya me había hecho un pasar que me daba una solidez económica, que me daba la posibilidad me podía dar la posibilidad de darle espalda a esa realidad. Sí. Sin embargo, mi personalidad, el lugar donde nací, la familia donde nací, mis convicciones no me permitieron darle la espalda a esa realidad. Entonces, a partir de ese momento empecé a ser muy activo políticamente y a decir y a trabajar por la Argentina que yo quería. Y en ese interín y en ese trabajo, obviamente, puse en juego ese amor incondicional, entre comillas, o el seguimiento incondicional del arco total del público en la Argentina. Y lo sopesé, lo analicé, entendí cuál era la consecuencia y asumí la responsabilidad. O sea, me pareció más importante pelear por una Argentina estable, donde mis hijos tengan oportunidades y que no tengan que ser un privilegiado como yo, un tipo que salió de Villa Domínico y de golpe fue tocado por la varita mágica y a través del toque de esa varita mágica cambió
su situación personal y tuvo ese ansiado ascenso social que todo el mundo busca. Sino empecé a pelear y empecé a decir a viva voz que para que la gente pueda tener ese ascenso social que tanto desea, tiene que haber oportunidades, tiene que existir oportunidades. Y las oportunidades las da la clase política. Las oportunidades las da en mi caso, un determinado modelo político que lo que busca es siempre achicar la brecha de desigualdad. Y de verdad, no busca profundizarla. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Bueno, ahora te quiero preguntar sobre lo que pasa en este momento, según tu visión, pero ¿de verdad vos no descartás una carrera política que puede terminar hasta en una presidencia o puede terminar en cualquier cargo político? Porque viste que siempre está ese coqueteo, sí, no lo descarto, pero ¿de verdad vos estás dispuesto a hacer una inmersión total, un cambio totalmente de paradigma? Porque en algún momento vas a tener que dejar la parte actoral, histriónica y dedicarte a esto que estás planteando. Es una posibilidad, lo hablaste con Nancy, lo hablaste con la familia, sí, me voy a dedicar a la política con todo lo que eso significa, pro y contras. Y Dati, si soy consecuente con lo que te decía inicialmente, que es parte de un proceso, digamos, las decisiones que yo he tomado en mi vida fueron parte de atravesar un camino, de empaparme con la realidad de ese camino que atravesé, poner mi intelecto al servicio de lo vivido y tomado decisiones. Si yo sigo con esa mecánica, es verdaderamente muy posible que me termine dedicando a alguna especie de gestión política. Desconozco cuál es aún. Sí tengo claro que este es un momento donde quiero trabajar por el sector, quiero trabajar por el sector audiovisual, quiero trabajar por la cultura, o sea... Bueno, ahí te hago un paréntesis, porque siempre mi vieja, que ya no vive, decía, ¿por qué en los medios de comunicación tienen la costumbre de dar por sentado de que todos entendemos todo? Mi mamá decía, sin ser una ignorante, ni mucho menos decía, no entiendo de qué están hablando. Entonces, bájamelo a nivel Doña Rosa, como decía Neustadt. Vos decías, lo que estamos viviendo en este momento en el sector artístico. Explícamelo como que yo soy un extraterrestre y acabo de llegar. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado ahora o no está haciendo por la cultura? Lo quiero entender desde el ABC. Porque algunos te dicen, no, se malinterpretó lo que dijo Milei. Porque en realidad lo que hizo fue quitar personal al Inca. Eso es lo que hizo. No, en realidad no está apoyando la cultura. Y en el último Martín Fierro del CINEF, que fue casi un mitin político, yo también me costaba entender una postura, la de Brandoni, la de Franchella, de los demás. ¿Me lo puedes explicar a mí en pocas palabras? Si yo soy la gente, lo que se dice el común denominador de la gente. ¿Qué está pasando con la cultura y el Estado hoy? Dante, desde el 10 de diciembre del año 2023, en la Argentina gobierna un modelo político de ultraderecha, un anarcocapitalismo, que lo que ha iniciado desde el primer momento que asumió es intentar hacer retroceder a la Argentina a épocas predemocráticas. Okay. Lo que se busca es hacer desandar a la Argentina en lo que fue el desarrollo institucional más grande de Latinoamérica. La Argentina es un país que más allá de las dificultades, enormes dificultades económicas, difíciles de resolver, porque de hecho si no se hubieran resuelto a través de todos los gobiernos que tuvieron la oportunidad, tiene un desarrollo institucional verdaderamente envidiable, tal vez a la par de los países más desarrollados de Europa. Hay pocos países en la región latinoamericana, en lo que es América, que tengan ese nivel de desarrollo institucional. Y cuando hablo de eso, hablo de instituciones como la que yo soy parte, por ejemplo, SAGAI, que la Argentina es uno de los países ejemplo en el mundo en materia de desarrollo en propiedad intelectual. Sí. Los sindicatos, que son instituciones que velan por la democracia, más allá de la realidad de sus dirigentes, más allá de la realidad de sus dirigentes, de algunas dificultades de poder explicar de muchos dirigentes sus crecimientos patrimoniales y demás, los sindicatos son herramientas que son garantes de la democracia, porque lo que hacen es cuidar y defender la realidad del trabajador, ¿no? Y no ponerlo de cara con su empleador. Si un trabajador se pone a discutir con su empleador y es solo uno, es posible que sufra un despido y que esa fuerza no alcance. Cuando un trabajador se junta, y sobre todo en una institución que ya existe, tiene grandes posibilidades de triunfar
en lo que tiene que ver su mejora o por lo menos la pérdida, tratar de evitar la pérdida de derechos que ha conseguido con el tiempo. Este gobierno, desde que entró, buscó hacer retroceder a la Argentina en materia institucional. Y la cultura es una herramienta vital para lograr y para concretar ese retroceso institucional. Porque la cultura es el espejo que tenemos para vernos, es la herramienta con la que los habitantes nos vemos en el espejo y podemos reflexionar sobre nuestra propia vida, ver en qué estado estamos y también podemos reflexionar sobre la vida de los demás. Sí. Podemos ver una película de la realidad de alguien del otro lado del océano, podemos escuchar una canción que nos relate una realidad o una vida que no es la nuestra. Si nosotros tenemos las herramientas, reconocemos a través de ese hecho cultural que no queremos seguir esta vida y tenemos la fuerza de querer cambiarlo, podemos cambiarlo. Entonces, este gobierno entendió que atacando la cultura desde todos sus flancos, especialmente para mí la herramienta más importante que tiene la cultura, que es la institución que impulsa a la industria audiovisual, porque la industria audiovisual dentro de la cultura es el sector que más viaja hacia el mundo. Yo cuando hago una obra de teatro me vienen a ver los que pasan por el teatro, los que compran la entrada, los que están cerca y los que entran al teatro a verme y se sientan en una butaca. Cuando yo filmo una película, mi película, si es buena, la pueden ver a lo largo y a lo ancho del mundo. Y si pueden ver mi realidad, es posible que yo cambie la realidad del que la está viendo. Este gobierno de ultraderecha vio claramente que la industria cultural era una industria peligrosa porque es una herramienta de expansión de conciencia y que ayuda a ver la realidad, a despertar la conciencia de quien la está viendo, de quien se enfrenta. ¿Y quien lee un libro tiene la posibilidad de cambiar su vida. ¿De qué manera la cercena? ¿De qué manera la corta? ¿Qué hace, por ejemplo? Lo primero que hace es generar una sangría de despidos sin ningún tipo de digamos, de objetividad a la hora del despido, esgrimiendo que el instituto está sobrepoblado de cantidad de trabajadores, diciendo que el fondo que tiene el instituto, la mayoría del dinero que se utiliza en el instituto se utiliza para gastos corrientes. Entonces dice que va a echar a más de la mitad de los trabajadores financiando programas que se financiaron y se crearon a lo largo de las décadas, porque el cine argentino viene creciendo a través de las décadas. Claro. El cine argentino viene teniendo distintos programas, viene alquilando distintos edificios, porque viene engrosando su capacidad de producción, porque es reconocido a lo largo y a lo ancho del mundo. Entonces, en vez de agrandar el fondo, en vez de ir en busca de las plataformas, que son los nuevos creadores, los nuevos productores, los nuevos generadores de contenido, que vienen y hacen el negocio en los distintos países, y en muchos países más desarrollados que la Argentina, o con menos complicaciones, impulsan a la industria, no solamente la industria audiovisual, por fuera de lo que es la producción de plataformas, impulsan a la industria audiovisual, a través de los institutos, impulsan a la música, impulsan a las distintas ramas del arte. En vez de sumarle fondos a ese instituto, lo que se le hizo fue sacarle la cantidad de trabajadores, achicarle la cantidad de fondos y poner a disposición. Hoy te comento que hubo un decreto que firmó el presidente, donde luego de hacer 186 películas, que fueron las últimas que se filmaron en la Argentina, se van a terminar filmando cerca de 20 y se va a otorgar, esos fondos se van a otorgar a grandes empresas que tengan la posibilidad de asegurar algún resultado positivo en taquilla. Cuando el impulso cultural que tiene que tener un instituto es justamente todo lo contrario, tiene que apoyar a sus creadores, a los creadores incipientes, a los que todavía no son reconocidos en materia de dirección, en materia de autoría, en materia de asistencia de dirección, de dirección de arte, de dirección de fotografía, los que están haciendo los primeros pasos. Lo que hace es darle la plata a los que más espalda económica tienen y sacársela a los grandes creadores, porque nosotros sabemos que los grandes creadores pueden salir
de lugares absolutamente Claro. humildes. O sea, acá lo que se trata es de es matar el fomentar semillero. talento para crear para construir un creador, y que ese creador luego sea tomado por una plataforma, o sea tomado por el mismísimo Hollywood para poder ser llevado a Estados Unidos, como han sido llevados otros directores, varios directores y directoras argentinas, y por supuesto generar ahí, meterlo dentro de una mecánica y de una estructura mucho más grande de la Argentina. O sea, este gobierno lo que viene es a achicar el instituto, y el dinero que le queda al instituto, dárselo a las espaldas económicas que más tienen. No nos sorprende para nada, porque claramente lo que viene a buscar este gobierno anarcocapitalista es agrandar la brecha. Es un gobierno de lobistas, es un gobierno donde triunfan los que tienen, las empresas más grandes que tienen más cercanía con el Poder Ejecutivo, y en detrimento de la salud pública. La salud pública argentina, Dante, vos lo sabés perfectamente bien, la salud pública argentina es ejemplo en el mundo. La educación pública, más allá de las enormes dificultades que tiene y los grandes retrocesos que ha tenido materia de las dificultades económicas a través de la historia, hace que en la Argentina existe una inmigración de la región que viene justamente detrás de las grandes instituciones argentinas, que son la educación pública y la salud pública. Lo que buscan es agrandar la brecha, construir, y no quiero ser despectivo con este comentario que voy a hacer. Buscan hacer retroceder a la Argentina a niveles de otros países no desarrollados de la región, Dante. No quiero dar nombres para no, por supuesto, entiendo. Pero todos lo sabemos. Digamos, por eso vuelvo al principio a lo que te decía de arranque. La Argentina es el país más desarrollado a nivel institucional de toda la región latinoamericana. Si tuviéramos, y lo que se busca, Pablo, si tuviéramos hacerlo retroceder. Si tuviéramos tomando unos mates en tu casa y yo te dijera, pero la opinión, no me des la opinión políticamente correcta, de corazón, lo que crees de corazón, ¿es impericia? No es impericia. ¿Vos crees que no es falta de experiencia, impericia, o es una estrategia? Porque cuando vos decís, literalmente pretenden hacer retroceder a la Argentina, o sea, se sienta en una mesa, desde la ignorancia te lo pregunto, siendo abogado del diablo, ¿se sienta en una mesa diciendo vamos a hacer retroceder a la Argentina? ¿O es la incapacidad, la inexperiencia y la impericia que los hace cometer este tipo de torpezas? No, es la puesta en marcha de una ideología. ¿Sí? Mira, yo a veces me peleo y discuto mucho con los propios. Pues sabés que yo tengo una idea política determinada y discuto a veces con los propios porque les reprocho a veces la falta de visión que han tenido en momentos que han podido para hacer crecer a la cultura de nivel, fortalecerla para que en los momentos de la llegada de gobiernos de derecha, de gobiernos que verdaderamente les molesta el acceso democrático a la cultura, pudieran hacer tanto daño como el que están haciendo. Yo no digo que ellos estén hablando de hacerla retroceder. Ellos creen que el mundo debe ser de esta forma. Claro. Ellos creen que la cultura no debe ser impulsada del Estado. Ellos creen que la cultura debe ser un commodity más y debe estar sujeta a la oferta y la demanda, ¿no? Sí, y nosotros nos reflejamos en el espejo de Francia, nos reflejamos en el espejo de Alemania, nos reflejamos en el espejo de Italia, nos reflejamos en el espejo de España, que son países que fomentan a su cultura, que impulsan y que su desarrollo económico vienen en base también de tener grandes espacios culturales y sólidos. Nos reflejamos también por más que no parezca, en el gobierno de Estados Unidos. Sí, claro. La industria audiovisual norteamericana es una industria subsidiada. Subsidiaria y subsidiada y aparte para a tal o cual te escucho. Y aparte para exportar una cultura que todo el mundo consume, porque ellos se ocupan de decirte que este está el estado, esto está en Alabama, esto está en California, este es el Gran Cañón. Uno de chiquitito sabe todo lo que pasa en Estados Unidos por la cultura, por el audiovisual de Hollywood. Y vos vas a los estados y vos ves que cada uno de los estados tienen sendos programas de incentivo a la producción audiovisual, porque entienden que produciendo en su estado, generando buenos contenidos, porque la condición para que este mecanismo sea virtuoso es que el contenido debe ser bueno.
O sea, yo te estoy contando una película que voy a hacer en el Cañón del Colorado, te tengo que emocionar, te tengo que hacer divertir, te tengo que hacer asustar, te tengo que contar una historia truculenta, no te puedo engañar. Si yo logro todo eso y encima te muestro la belleza del Cañón del Colorado, voy a lograr una cantidad de viajantes y de turistas que van a querer ir a visitar el Cañón del Colorado, como han querido ir a visitar Nueva York luego de ver Taxi Driver, o la enorme cantidad de contenidos que se han producido en Estados Unidos, o que se han producido en la Florida, o que se han producido en el estado de California, que vemos una película que nos vuela la cabeza y lo que queremos hacer es inmediatamente caminar sus calles y sacarnos las fotos en el cartel que reza tal o cual, o que fondo de tal o cual escena. O sea, esto, los gobiernos desarrollistas, los gobiernos que creen en un país que desarrolla sus economías en general, pero que entienden que la cultura es una herramienta estratégica para el desarrollo de todo el resto, la insuflan, la acompañan, la fomentan. Los gobiernos de derecha, y ni hablar los anarcocapitalistas de ultraderecha, que no creen absolutamente nada más que en el Dios capital y del que les pasa cerca, lo que hacen, lo que les sucede es que la ven como un hecho peligroso. La ven como un hecho, primero, que debe ser impulsada por el toma y daca, por la oferta y la demanda, y además lo ven como un hecho peligroso. ¿Para qué van a subvencionar un hecho? ¿Para qué van a estar poniendo dinero en algo que se les va a venir en contra? Porque aparte, Dante, cuando vos contás la historia de un héroe, vos contás la historia de un hombre con dificultades, que viene en un lugar humilde, que no tiene herramientas para... perdón, acá estoy, porque justo entró un llamado. Que no tiene herramientas para atravesar... perdón, ¿vos me ves? Porque me está cambiando... Te ves perfecto, pero te veo, está bien, no te preocupes. Estás viendo bien. No tiene herramientas para enfrentar la situación. Hay un grupo alrededor que le reconoce la capacidad que tiene y lo impulsa para que él tome la delantera y que salve a la comunidad. Él primero se niega, dice que no quiere ser parte de eso, y luego termina aceptando y casi sin escapatoria termina colocándose el traje de héroe y termina salvando a la humanidad. Sí. No antes sin estar a punto de perder la vida en ello. Estos héroes siempre van a ser lo mismo. Nunca va a ser un héroe contado por la historia, un multimillonario, su fortuna la hizo explotando minas de diamantes en África. Nunca, siempre ellos, estas personas, nunca va a ser un héroe, un presidente que cae luego de una pandemia, que maltrata a la gente, que es violento, que es cruel, que genera violencia en su población, nunca va a ser visto como un héroe, Dante. Entonces, ¿cómo la ultraderecha va a impulsar a la cultura si la cultura lo único que tiene es para mostrar que son tal vez los grandes detractores de la humanidad? Son tal vez los grandes obstáculos para que la humanidad sea un lugar más respirable. Tal cual. Si nosotros asistimos a que los bolsones de pobreza son cada vez más grandes, y asistimos en todas partes del mundo. En la Argentina hoy está pasando como lo pasó en toda su historia, y vemos a la vez que esas fortunas pasan la barrera de los 1.000 millones. ¿Cómo vamos a creer que esa gente que pasa la barrera de los 1.000 millones pueden tener un lugar en el Parnaso de los héroes? No lo tendrán nunca. Entonces, claramente, cuando tienen la capacidad de hacer daño para que la cultura no haga lo que tiene que hacer, que es contar estas historias, lo hacen. Pero me gusta porque siempre quería preguntarte para que lo pongas en palabras simples, ¿no? Porque uno a veces empieza desde los lomos diciendo, bueno, la gente ya está entendiendo de qué se está hablando. Y me gusta porque pusimos el ABC, pusimos qué es lo que está pasando, por qué tu postura es como es, y creo que esto desasna a muchos que miramos de afuera y decimos, a ver, queremos entender qué es lo que está ocurriendo, por qué están encrespados o
o los artistas dicen, vamos por la cultura. ¿Qué está pasando en contra de la cultura o en demérito de la cultura? Y esto me parece que es una cátedra de lo que está ocurriendo. Y te agradezco, Pablo. Y te agradezco también la verborragia y las ganas de decirlo. Me encanta tu decir, tus maneras, tu forma. De verdad, adhiero completamente. Y lo que pasa, Dante, que a veces la intensidad del relato, el relato no es solamente el contenido, sino también la intensidad con el que se transmite. ¿Verdad? Yo tengo que transmitirte a vos, no lo hago de forma exprofesa, lo hago porque es mi personalidad. Pero yo intento con mi tono transmitirte en la encrucijada y en la dificultad en la que estamos, sumergidos. Vos hiciste una referencia de un hecho que fue el Martín Fierro, ¿no? Del Martín Fierro de cine, que fue la primera versión, la primera entrega de este Martín Fierro de cine. Sí. Lo que vos viste ahí, en las gradas, sentado, fue la punta del iceberg. Fue los actores, estaba mi esposa ahí también, ¿no? Estaba Nancy ahí porque estaba nominada también por una película. Vos ahí ves, no todos, pero casi todos, la mayoría, representantes de lo que es este medio artístico y de este medio actoral, los más privilegiados, los más encumbrados, los que tienen arriba de su mesa la capacidad y la posibilidad de elegir entre tal o cual proyecto. Debajo de esa, o arriba, cuando la cámara pañaba, iba hacia arriba, ahí vos empezás a ver a los trabajadores de ese espacio. Y todos los trabajadores no estaban dentro de ese teatro, de ese auditorio. Fuera de ese auditorio hay un enorme colectivo de trabajadores de la industria, de actores, de actrices que no están encumbrados, que no son las primeras figuras, que están por debajo de la línea del título, digamos. Vienen los protagonistas, el título, y debajo vienen el resto. O de trabajadores de camarógrafos, maquilladores, iluminadores, directores de cámara, directores de fotografía, en fin, todos. Entonces la Argentina hoy, esa entrega de premios fue para lo que hoy se ve de lo que se está produciendo en la Argentina. Lo que está por debajo de la punta del iceberg es lo que se está quedando sin trabajo y lo que está derrumbándose y lo que está quedando bajo el mar. Buena definición. Gracias, Pablo. Te mando un abrazo enorme, que te sigan los vientos a favor. Nos vamos a ver pronto en algún rincón de la vida y que Dios te bendiga mucho. Gracias por todo, mi viejo. Un abrazo. Ojalá, Dante. Un cariño enorme. Gracias. Pablo Echarri, entonces, práctico, pragmático y como digo siempre, mi vieja diría, ahora entendí, ¿viste? Claro, pues siempre hablan de la cultura, que está pasando. Bueno, esta es una parte de la explicación, ¿no es cierto? Este es, digamos, una campana, ¿no? Uh-huh. Y hay que escucharla, hay que respetarla, y creo que estamos logrando entender que lo que está ocurriendo con esto de la cultura, con este de financiamiento, si se quiere, él dice no es impericia, esto lo están haciendo de manera adrede, es una estrategia, ellos creen que esta es la manera. Bueno, vamos a ver qué depara la providencia. El primer paso es lo que está pasando aquí en esta mesa, justamente, escuchar. Claro. Escuchar y atender sin atacar. Gracias, Pablo. Y sí, ya casi nos fuimos de hora y hay que escuchar ahora. Ahora viene el Dante. Muy bien. Ahora vamos a poner llega el momento de la joya de la corona, donde vamos a tratar de juntar los hilos y armar este Tetris que se ha desarmado. Pero quiero que le eches esas ganas, así con toda así, con pasión. A lo Echarri. Adelante. Nos damos el lujo de reflexionar juntos. La joya de la corona. Yo digo que la cultura, y lo sostengo, además de proporcionar placer, como decía recién Pablo Echarri en esta, por ejemplo, construcción de los héroes, entre otras cosas nos da conocimiento, la posibilidad de aprender, leer, estudiar, investigar, interesarse por un tema que nos ayuda a enfrentarnos a las diferentes situaciones que se nos van a presentar en la vida. Si midiéramos la capacidad de nuestro cerebro, podríamos decir que se acerca a 2.5 petabytes, que es 1 millón de gigabytes. Si lo comparamos, podríamos decir que nuestro cerebro equivale a 300 años de programas de televisión. 300 años. O sea que tenemos la capacidad de aprender algo nuevo cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, por miles de vidas. No existe, ya sé todo. Y hoy en día sufrimos, como decía yo al inicio en la editorial, una sobrecarga de información. Hay más información digital en un día que
que habría consumido en toda una vida una persona promedio que vivía en la Edad Media. ¿Qué hacemos con lo que sabemos? Bueno, primero, yo adhiero a Pablo lo que decía recién, no permitir nunca que haya una desculturización, ¿no? La ley más importante en la ecología es la siguiente: A mayor a C. A, aprendizaje, mayor que C, que es cambio. Y para que un organismo sobreviva, la tasa de aprendizaje debe ser igual o mayor que la tasa C de cambio que ocurre a su alrededor. O sea, en palabras más simples, con la tasa de cambio creciente debemos aprender más rápido, aprender mejor y aprender más. Por eso la palabra discípulo proviene de la palabra griega machetes, que es el esfuerzo mental para pensar en algo. Un discípulo es alguien que nunca deja de aprender. Y la cultura tiene que estar para enseñarnos, no solo para exportarla, para mostrar quiénes somos, sino para que aprendamos nosotros mismos y nos vayamos nutriendo. Nuestras percepciones toman riqueza y profundidad como resultado de todas las cosas que vamos aprendiendo. Lo que el ojo ve está determinado por lo que el cerebro ha aprendido. Y dicho sea de paso, algo que la mayoría quizás sabe, la palabra cultura proviene del latín cultus, a su vez derivado de colere, es decir, cuidar del campo y del ganado, lo que hoy en día se conoce como cultivar. Y el pensador romano Cicerón empleó el término cultura animi, cultivar el espíritu, para referirse metafóricamente al trabajo de hacer florecer la sabiduría humana. Se cuenta que en los años 30 trabajadores de una fábrica de tabaco en Cuba designaron a un compañero para la tarea de leerles durante su rutina de trabajo, y en la mayoría eran analfabetos, y el lector designado les leía libros mientras ellos armaban los puros y se transformaron en lectores de oídos, los primeros audiolibros. Y les leía las aventuras del conde de Montecristo. Montecristo, mira, justamente la homónima tira que supo hacer Pablo Echarri. Y los trabajadores se entusiasmaban, trabajaban con placer, tanto así que desde entonces la famosa marca de habanos Montecristo le debe su nombre en honor a aquellas lecturas y aprendizajes de la obra de Alejandro Dumas. Y como leí por ahí, Internet es un mar donde hay que saber pescar, ¿no? Navegar sin saber lo que se busca puede conducir a naufragios. Hoy se bajan miles de libros por día en Internet en el mundo. Virtual o en papel, dicen que todo sirve. Pero hay una frase que me encanta del poeta americano James Russell Lowell: los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra, que lo decíamos al principio, ¿no? Soy parte de una generación con una cultura que creo que ya no hay, o al menos es diferente. Compartimos la generación con Echarri. Él nació en el 69, yo en el 68. Yo no creo que todo tiempo pasado sea mejor, pero en este sentido sí creo que lo fue. En las casas, y no solo en las casas de ricos, se respiraba cultura. Había libros, se escuchaba música, se respetaban las tradiciones, el culto religioso. Era una fija ir los sábados al cine. Ahora no sé si se va tanto al cine porque también cambió la manera de consumir contenidos, ¿no? Lo vemos en las ofertas reflejadas en las plataformas. Pero sí se perdió el hábito de la lectura, o se disminuyó al menos. Julio Cortázar escribió un libro, empieza y termina mucho antes y mucho después de su primera y última página. Yo no soy un fundamentalista irracional. A los jóvenes, yo sé que les resulta más cómodo esto, el celular, las pantallas digitales, y aparte hay una gran oferta de entretenimiento sin esfuerzo. Y algunos piensan que como disponemos de mucha información, los libros no son necesarios. El otro día me lo discutían. Pero se olvidan que la lectura continúa después del libro, que es mucho más que leer un título. La adquisición de conocimiento a través de la lectura tiene un valor único, ya que mantiene la mente activa, estimula diversos procesos cognitivos. La cultura engloba modos de vida, religión, ley, ciencia, tradición, innovación, arte, música, idioma, literatura. Yo estaba leyendo por ahí que cuando los nazis entraron en París, los franceses cantaban La Marseillaise. O sea, la cultura es un símbolo de resistencia. En el 33, 4 meses después de su ascenso al poder, Hitler, ante una multitud de 70.000 personas, quemó 20.000 ejemplares de libros porque decían son considerados enemigos del espíritu alemán. Y ardían de ejemplares de autores socialistas, comunistas, pacifistas, judíos, liberales, demócratas. Hoy
esas obras permanecen en las librerías de todo el mundo. ¿Te acuerdas lo que decía Pinti? Pasan los gobiernos, pasan los de izquierda, pasan los de derecha, pasan las dictaduras, quedan los artistas. Quedan los artistas. Y yo pienso que tenemos que defender eso, lo que significa la cultura en su esencia, cruda, que son los artistas, que son los que nos representan, que son los que a través de la historia decimos Gardel, Olmedo, estoy navegando en las antípodas, ¿no es cierto? Pero Borges, Maradona, el fútbol, cualquier tipo de disciplina donde los artistas nos transportaron a sus emociones, nos dieron sus mensajes, nos hicieron reflexionar sobre nuestra existencia. Y desde esa perspectiva creo que es lo que tenemos que cuidar. Esa es la cultura. No solamente leo un libro o miro el celular. La cultura es el arte, es el reflejo de la cultura humana y sirve, como decía Pablo, para conservar el patrimonio cultural, para transmitirlo de generación en generación. La educación hoy en día se sigue basando en obras artísticas del pasado, porque en sus diferentes manifestaciones es cultura. Entonces sigamos apostando a la cultura. Si hay algo que se hizo mal, hay que buscar de hacerlo bien. No nos olvidemos que la identidad de un pueblo la determina la cultura. Un pueblo sin cultura desaparece. Y como digo siempre, ojalá descubramos que en lo fundamental, hoy tengo problemas con lo fundamental, tengamos unidad. En lo secundario, libertad, pero que en todo reine el amor. Bueno, se nos va el programa. Sí. Vi la pasión en el discurso. Le metí pasión, no soy Echarri. Sí. Pero le metí pasión, Muy bien. Se nos pasó volando. Ay. Con Andrea del Boca, con Pablo Echarri, lindo programa hoy, debatiendo de la cultura, ¿no? Y ahora van a empezar las críticas, estás en contra del gobierno, ¿por qué le diste lugar a este? ¿Por qué? Ahora va a empezar eso, ¿no? Siempre la grieta está. Lo cierto es que uno tiene que escuchar a todos y sacar conclusiones. Hay que defender la cultura porque este gobierno va a pasar. Claro, exactamente. Y el que viene va a pasar. Sí. Como pasó el anterior. Y se van a ir los kirchneristas, y se van a ir los mileístas, y se van a ir los de las ruistas. ¿Y qué nos va a quedar entonces? Los artistas. Quedan los artistas. Y la cultura que representa. La cultura, como decía Pinti, quedan los artistas. Sí, señor. Gracias, esto es todo, casi todo por hoy. Nos reencontramos entonces dentro de 7 días, aquí a las 22 en Radio 10. Gracias, Camilo. A ti, Dante, por la oportunidad. Gracias, Gastón. Gracias, Dante. Un placer dentro de 7 días en Dante de 10. Chao.